Bueno, tras 3 minutos de cortesía para permitir que vayan entrando aquellos más rezagados, vamos a proceder a inaugurar este seminario online sobre Google Marketing Finder. Esta actividad que la realiza la Confederación de Empresarios de Andalucía. Soy Miguel Guardiola, director de Relaciones Internacionales. Tenemos la colaboración de Fernando de los Ríos, que es un colaborador nuestro experto en comunicación digital, formador y consultor, y que ya ha realizado otros varios seminarios que podéis ver de otras herramientas que podéis ver en la página web de SEA. Bueno, pues esta actividad la organizamos dentro de las actividades de la Enterprise Hero Network, el proyecto que tenemos SEAN Plus, que organizamos con la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Presidencia, a través de la Red de Información Europea de Andalucía, la RIEA, adscrita a la Secretaría General de Acción Exterior, y que intenta coordinar aquellos centros de información europeos que hay en Andalucía y que fomentar pues, las actividades de asuntos europeos dentro de los diferentes colectivos andaluces. En nuestro caso, como Confederación de Empresarios, pues a través a las empresas y a los autónomos. Esta red también está conformada, la RIEA o Red de Información Europea de Andalucía, están también conformada por los EURES Direct, que suelen ir dirigidos más a la ciudadanía en general y están encadenados principalmente en diputaciones, ayuntamientos o mancomunidades, y los centros de documentación europea que están en las universidades y van destinadas al colectivo estudiantil o de posgrado. Como iba comentando, la SEA lo realiza dentro de la Enterprise Hero Network. La Enterprise Hero Network es otra red de centros que es promovida a su vez por la Comisión Europea, por la DG Grow, que es la Dirección General de la PYME, por decirlo de alguna manera. La DG Grow lanzó la Enterprise Hero Network en el 2008 con el objetivo de fomentar la internacionalización y la innovación, es decir, dos áreas de competitividad dentro de las empresas. Esta Enterprise Hero Network está conformada por centros, por unos 600 centros, entre ellos, pues uno de ellos es la CEA, que entre todos pues trabajamos unos 3.000 técnicos y estamos presentes en unos 67 países, los 27 de la Unión Europea más otros 39. En Andalucía conformamos las Enterprise Hero Network 4 instituciones, los especialistas en financiación de la innovación y de la I+D y la propiedad industrial, que son la agencia IDEA, los especialistas en transferencias del conocimiento desde la universidad a la empresa y de la empresa a otras empresas, que son la Agencia Andaluza del Conocimiento, y los especialistas en temas de internacionalización, que somos el Consejo Andaluz de Cámaras, las cámaras, y nosotros, la Confederación de Empresarios de Andalucía. Yo recomendaría ya que miraseis y os inscribieseis en los diferentes canales de comunicación que tenemos en el proyecto. Ya estáis inscritos en el de SEA y os irán llegando las actividades que hacemos de SEA, pero también está cseam.net, que es las actividades que realizamos el consorcio, no solo la SEA, sino las otras instituciones, y en.ec. A ver, esta es más complicada, en.ec.europa.eu, que es donde vuelcan las actividades las 600 instituciones. Bueno, esta actividad que hoy vamos a organizar de Google Marketing Finder es una herramienta bastante útil para la digitalización de la empresa y la internacionalización.
Yo creo que estaré aquí acompañando todo el tiempo, pero ya ahora paso la palabra a Fernando, que es el que va a desarrollar todo el seminario. Fernando, cuando tú quieras. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar, como comentaba Miguel, de Google Market Finder. Es una herramienta que a mí me parece bastante interesante, más que una herramienta, una plataforma quizás, aunque una plataforma que engloba distintas herramientas, que engloba muchos recursos, sobre todo muchas guías, muchos tutoriales, artículos y bastante información interesante de cara a la internalización o a la exportación y a la localización, sobre todo, de mercados. Es una herramienta, además, que ha tenido un lavado de cara bastante interesante desde hace unos años, en 2018, si no recuerdo mal, se actualizó, está además en castellano, y es una herramienta bastante interesante, dado la cantidad de información que nos facilita de manera gratuita, ¿vale? Vais a ver, y la intención de hoy es hablaros de ella y también mostrarosla, es decir, que podamos abrir el navegador, entrar dentro de la herramienta, que veáis los pasos que hay que dar para obtener la información, cómo podéis trabajar con ella, qué tipo de datos facilita, qué tipo de recursos, y mostraros un poquito en qué consiste. Vais a ver que es bastante sencilla en ese sentido. Es verdad que es sencilla, pero engloba muchos palos, toca muchos palos distintos. Entonces me parece que es bueno, pues, poder mostraros la herramienta más allá de simplemente comentaros aquí a raíz de la presentación y lo que os voy a ir comentando, los distintos apartados que tiene, la información que muestra y demás, pero que la podáis ver, ¿no? Entonces, la sesión de hoy, como tenemos poco tiempo realmente para todo lo que engloba una plataforma de estas características, el objetivo que yo me había marcado era, bueno, empezar contextualizando un poco todo esto y facilitaros algunos datos del consumidor, del mercado, de las circunstancias en las que nos encontramos, en las que se encuentra el consumo y lo que tenemos que tener en cuenta, por tanto, cuando estamos intentando internacionalizar una empresa, un proyecto, ¿vale? Luego ya pasar a ver, a mostraros qué es realmente Google Market Finder, qué tipo de información es la que os va a ofrecer cuando empecéis a trabajar con esta plataforma, cómo vais a poder, evidentemente, localizar esos mercados exteriores y sobre todo, cómo vais a poder planificar vuestro marketing, porque la finalidad de Market Finder, al ser una herramienta de Google, es claramente orientarlo a toda esta información, todos estos recursos, todas estas herramientas que facilita, orientarlo al marketing digital de vuestra empresa, de vuestro proyecto, de vuestro negocio. ¿Vale? O sea, que ese es el objetivo final. Al final de Google, pues a lo que se dedica es como ya sabéis, a vender publicidad al final, y la orientación es facilitar ese trabajo de marketing internacional, esa planificación de marketing internacional, ¿vale?, de cara a otros mercados. Y por último, he añadido un apartado que inicialmente no lo tenía previsto, pero que me parece interesante conforme iba viendo algunas cosillas nuevas de esta herramienta. Yo es una herramienta con la que trabajé hace tiempo, luego es verdad que ha habido un tiempo en el que no la he trabajado tanto y luego la he vuelto a utilizar bastante. Y hay otras herramientas de Google que son complementarias y otros recursos a los que se puede acceder desde Market Finder, que me parece interesante también destacar. Entonces, os lo he traído también para comentároslo. Inicialmente os voy a comentar en qué funcionan, en qué consisten y demás, y si nos da tiempo después ya de ver Market Finder cómo funciona en el navegador, como os decía, compartiendo la pantalla, pues me gustaría también mostraros algunas capturas de lo que hacen estas otras herramientas, para que podáis ver también qué información tan interesante os puede aportar para vuestro negocio, ¿vale? Bueno, comentaros también, antes de empezar, que tenéis un apartado, aparte de que podéis escribir evidentemente en el chat, tenéis un apartado de preguntas, específicamente un apartado de preguntas en el que podéis escribir vuestra pregunta, y si os parece, lo que haremos es dejar las preguntas para el final, ¿vale?, para no ir entrecortando la presentación y lo que me gustaría contaros, porque tengo bastante material en el tiempo que tenemos. Y esas preguntas, pues cuando termine la exposición, os las respondo encantado. Además, habéis visto antes, tenéis también el acceso a mi perfil de LinkedIn. Si os queda cualquier duda posterior que no se resuelva aquí o que os surja a posteriori, no tengo ningún problema en que me contactéis, y encantado de responderos lo que pueda, ¿vale? Entonces, bueno, esos datos iniciales, por contextualizar un poco en qué situación nos encontramos.
fijaos, estamos hablando ya de un nivel de acceso a Internet bastante alto, cada vez creciente además. Según últimos estudios y encuestas y demás, parece que más de un 63% de la población a nivel mundial está ya conectada a Internet, ¿vale? Eso nos plantea un universo sin barreras realmente, ¿no? Un mercado sin barreras, con personas que además, no solo eso, sino que parece que no tienen en muchos casos una preocupación, o en algunos casos ni siquiera conocen realmente cuál es el origen o cuál es la situación en donde se encuentra la empresa a la que le compran. Lo que les importa al final como consumidores es, ya digo, en muchos casos sí que es cierto que a lo mejor ha habido cambios con todo este tema del COVID, ¿vale? También os voy a mostrar algunos números ahora relacionados con eso, algunas estadísticas relacionadas con eso. Es verdad que ha cambiado en cierto modo más hacia la parte local, ayudar a las empresas locales, pero bueno, estamos hablando de una cuestión que puede ser más temporal. La realidad es que en la mayoría de los casos, sobre todo grandes empresas, grandes compras bastante cotidianas y demás, al consumidor al final no está mirando dónde está la empresa, o no está mirando realmente dónde se ubica, cuál es el origen. Lo que le importa al final es tener un buen producto, que evidentemente pueda adquirirlo en un precio que considera adecuado en relación a la calidad, y además que la atención, esa atención al cliente, que ese proceso, ¿no? Desde que compra el producto hasta que le llega a su casa, que sea lo más satisfactorio posible, incluyendo además, en el caso de que haya pues cualquier necesidad de contactar un soporte técnico, contactar una atención al cliente posterior de la compra, ¿vale? Eso es al final con lo que nos estamos quedando a día de hoy, y hacia ese modelo es hacia el que va este consumidor global, ¿no? Por otro lado, tenemos también que los datos de comercio electrónico, de e-commerce, no dejan de crecer, no dejan de crecer. Más todavía con el tema de la COVID-19, aunque ya digo que eso, en cierto modo, pues hay características, digamos, de ese tipo de consumidor muy concretas, pero en general, incluso antes, en el caso de España, incluso antes de todo el tema de la pandemia y demás, ya estábamos viendo como más de un 33% de la población realizaba buena parte de sus compras por Internet, ¿vale? Evidentemente este número está creciendo con el tema de la COVID cada vez más, ¿vale? Y además pues algo va a quedar también. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa mentalidad o esa confianza hacia el comercio electrónico es cada vez mayor. Eso implica evidentemente que la facilidad a la hora de exportar, a la hora de internacionalizar, pues también pues que tengamos más puertas, ¿no? Para poder vender nuestros productos o servicios, puesto que ese consumidor está mucho más habituado ya a comprar por este canal, ¿no? Como decía, el tema de la COVID también ha impulsado evidentemente el e-commerce, todos lo hemos visto, ¿vale? Incluso muchas personas que no hacían habitualmente ese tipo de compras se han encontrado al final por necesidad, digamos, por comodidad, por necesidad, comprando online, ¿no? Además, estas compras se han dado en sectores en los que tradicionalmente no se daban, es decir, pues sobre todo el tema de supermercados, alimentación, bebidas y demás, pues bueno, eran compras que hacíamos tradicionalmente o que seguimos haciendo tradicionalmente presenciales, pero que en muchos casos a raíz de la COVID se va a quedar. O sea, hay muchas personas que han empezado a comprar determinados productos que antes no compraban online y probablemente van a seguir haciéndolo después de la pandemia, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esos sectores tradicionales de compras online, como puede ser, por ejemplo, pues servicios de temas de ocio, de entretenimiento, tecnología sobre todo, siguen estando ahí, pero ha habido otros sectores, como por ejemplo el tema, como ya decía, de temas de alimentación, o incluso productos sanitarios, ¿vale? O de salud personal o de cuidado personal, han aumentado mucho a raíz de la COVID, y hay una parte de ese segmento que se va a mantener. Entonces eso es interesante también tenerlo en cuenta dependiendo de los productos o servicios que ofrezcamos. Ya enfocándonos más en lo que es tener nosotros esa presencia en Internet para poder llegar a ese tipo de consumidor, ¿no? Bueno, pues también me parece interesante que sepáis que hay estudios, ¿no?, que indican que dentro de una web, dentro de una tienda online, hay factores que tenemos que primar, y esos son pues la experiencia de usuario, ¿vale? Esa funcionalidad dentro de la web tiene que ser funcional, tiene que ser atractiva, no puede ser farragoso encontrar un producto, en un servicio, contratarlo, ¿vale? La velocidad de carga de ese sitio web no puede ser una web que se eternice, cada vez tenemos menos paciencia cuando hacemos compras online, cada vez compramos además más en momentos del día que a lo mejor no hacíamos tradicionalmente, por la facilidad que nos ofrecen, por ejemplo, comprar en determinadas plataformas como puede ser Amazon, como puede ser, ¿vale? Esas compras se hacen en momentos rápidos, en un momento dado, porque ves una necesidad o estás en la calle, ves un producto o te acuerdas de algo y lo puedes comprar desde el móvil en cuestión de segundos, ¿vale? Esa facilidad de compra son factores clave
para poder cerrar este tipo de ventas, y algo que tenéis que tener en cuenta. Vais a ver luego que Google Market Finder ofrece bastantes guías, bastantes tutoriales, bastante información relacionada con este tipo de mejoras para que las podáis implementar en vuestro sitio web, en vuestra tienda online, en vuestra web, ¿vale? Y es importante que lo tengáis en cuenta. Del mismo modo que hay ciertos contenidos dentro de una web, ciertos elementos dentro de una web que también van a potenciar las compras, y que al no tenerlos pues puede acabar en que ese proceso no se cierre. Por ejemplo, los vídeos explicativos de un producto, de un servicio, ¿no? Los videotutoriales incluso, en qué consiste, las comparativas entre distintos productos, entre distintos servicios, para saber exactamente cuál cubre mejor nuestras necesidades, ¿no? Las reseñas, es decir, que tengamos una información bastante detallada del producto, del servicio que estamos ofreciendo, ¿no? O sea, no simplemente una mera descripción, el precio y 4 características, sino que tengamos una información completa, ¿vale? Esto se ve mucho, por ejemplo, en el sector tecnológico. Estaréis habituados a leer reseñas de equipos portátiles, de equipos de sobremesa, de tablets, de móviles, ¿vale? Es bastante habitual. ¿Por qué? Porque buscamos una información bastante profunda y el consumidor busca eso. Y, por supuesto, las opiniones, ¿vale? El tener opiniones de otros compradores es fundamental a día de hoy para que esas compras se cierren, ¿vale? Por otro lado, cuando llegamos a una web, cuando el consumidor llega a una web o una tienda online y se encuentra con que existen costes extras que en principio no ve, y que conforme va avanzando en el proceso de compra se le añaden, como puede ser gastos de envío. Todo el mundo espera unos gastos de envío, pero a veces hay, bueno, otro tipo de costes a lo mejor que se puedan incluir, o incluso unos gastos de envío que el consumidor considera desorbitados y que no se esperaba en el momento antes de comprar. La obligación de crear una cuenta, es decir, cuando estamos en ese proceso en el que ya hemos añadido al carrito los productos que queremos, vamos a pasar a la pasarela de pago, y ahora nos obligan a crear una cuenta, ofrecer datos, DNI, teléfono y un montón de datos obligatorios. Que ese proceso además sea complejo, que sea farragoso, que no funcione bien el carrito. Todos esos elementos al final lo que hacen es que se abandone el carrito de la compra, ¿vale? Que es una de las grandes preocupaciones y uno de los grandes problemas con los que se encuentran las tiendas online, que al final hay gran parte del proceso en el que el consumidor añade productos, navega, pasa un tiempo bastante interesante a lo largo de la web, visita varias páginas, como digo, añade varios productos, pero llega el momento de cerrar y no cierra. Y al final es ¿por qué está pasando eso? Bueno, pues estos son algunos de los motivos, ¿no? Tened en cuenta además, y esto simplemente para que nos hagamos también una idea de dónde estamos y en lo que ocurre, por ejemplo, en ciertos días, en ciertas campañas, como lo del Black Friday que se aproxima ahora, ¿vale? Que ya hemos adoptado completamente. Pero, por ejemplo, hoy no sé si lo sabéis, pero es el día del soltero, el día de la soltera, ¿vale? Que es una cosa que surgió en China, y resulta que estamos hablando de un día en el que en el año, estuve leyendo, hace un rato estaba leyendo algunas estadísticas por curiosidad y tal, en el año 2018 se vendieron más de 30.000 millones de dólares durante este día, ¿vale? Gran parte en China, también en Estados Unidos y demás. En el año 2019 se superaron los 38.000, ¿vale? No sé cuáles son las estimaciones para este año, pero entiendo que por ahí va a estar. Estamos hablando de que al final, en un día como hoy, a nivel internacional, se está vendiendo más que durante el Black Friday y el Cyber Monday, que son quizás 2 días, quizás no, son 2 días más conocidos, ¿no? O que ya llevamos unos años adaptando y que llevamos preparando campañas para ello, pero sin embargo este día del soltero, de hoy, del 11 de noviembre y tal, pues está viniendo a ser otro fenómeno más, que si de aquí a pocos años seguramente vamos a adaptar igualmente. Y fijaos el volumen de ventas del que estamos hablando. En el año 2019, además, solamente en Alibaba, que es uno de los grandes portales de venta, como AliExpress y demás, participaron más de 200.000 marcas, es decir, más de 200.000 marcas al final vendiendo productos, ¿no? Había además en el año 2019 más de 100 españolas, ¿vale? Entre ellas Osborne, Dean, creo también, que estuve leyendo, que también estaba participando activamente en este Día del Soltero. Bueno, al final son 500 millones de clientes aproximadamente, me parece que estaba leyendo, que están ahí a nuestro alcance, ¿vale? Que están ahí en un día concreto. Esto es simplemente una muestra, ¿no? de lo que fenómenos como este, como un Cyber Monday, como un Black Friday y tal, nos pueden ofrecer. Evidentemente se suman pues unas campañas navideñas, unas rebajas, todo eso pues está más estandarizado, digamos, lo conocemos mejor, pero está viendo otros fenómenos también que hacen que sea interesante trabajar con este tipo de plataformas y obtener datos sobre mercados a los que
bueno, pues lanzarnos de forma puntual o no puntual, sino que queremos realmente establecernos ahí, ¿vale? Y tener toda la información necesaria para poder hacerlo de forma sólida, ¿vale? Entonces, simplemente lo que tuvieras un poquito de escaparate, un poco de contexto. En cuanto a lo que es Market Finder, ¿qué es realmente? Bueno, pues Market Finder al final, como decía, es una herramienta, una plataforma, más bien quizá una plataforma que una herramienta, aunque la haya calificado como tal, pero bueno, que al final lo que nos va a permitir es identificar mercados potenciales, ¿vale? La finalidad al final de identificar esos mercados, evidentemente, ¿cuál es? Bueno, pues ¿qué es lo que nos proporciona Market Finder? Pues tener más información de los mismos y sobre todo también lo que nos va a proporcionar la plataforma es, como decía antes, una serie de recursos y una serie de herramientas, de aplicaciones y tal, de guías, para que podamos realmente adaptar nuestra estrategia de marketing a esos mercados y que no vayamos a ciegas, ¿vale? Desde el año 2018, además, simplemente porque tengáis este dato, me parece interesante, Google y el ICEX cerraron un acuerdo de colaboración para que la herramienta se ofreciera en castellano, que antes no lo hacía, y además se comparten recursos desde ambas plataformas, tanto desde el ICEX como desde Market Finder, tienen enlaces, ¿no?, apuntando entre sí para facilitar recursos, ¿no? Entonces, también es un poco para que bueno, independientemente de que sea una herramienta de Google y que tenga sus propios intereses, como imaginaréis por detrás, ¿no? Pero bueno, creo que al final que hay una entidad como el ICEX interesada en colaborar y en estar también ahí, pues me parece que es representativo de lo interesante que pueden ser estos datos, ¿vale? Luego vais a ver también, os voy a contar ahora qué tipo de información os ofrece y demás, pero me parece interesante que una entidad como esta pues valide también esa información, que en algún caso podemos pensar, bueno, pero es que estos datos que Google nos está ofreciendo, ¿de dónde los saca? ¿O los sacan ellos de forma interesada? O, bueno, pues al final yo creo que también os voy a comentar de dónde provienen esos datos, de dónde están algunas de esas fuentes y bueno, creo que es interesante saber lo que hay por detrás, ¿no? Como os decía también, y esto hay que tenerlo claro, yo creo que no... El objetivo al final de Market Finder es el marketing internacional y más concretamente pues poder montar campañas de marketing y de publicidad digital, evidentemente, utilizando herramientas de Google, ¿vale? Como puede ser un Google Ads, ¿vale? Como puede ser una plataforma también para publicitar aplicaciones, como puede, bueno, las herramientas que tiene Google al final, pues darles promoción y sí que es cierto que aunque luego al final, evidentemente, cada uno va a poder utilizar las herramientas que quiera, pero que los recursos están orientados a eso y eso tampoco le resta valor porque yo creo que hoy en día para lanzarnos a mercados internacionales en algún momento pasar por una campaña de Google Ads es necesario, es bueno, hace falta hacer pruebas, ver un poco cómo funciona, conocer bien ese tipo de plataformas, qué nos está ofreciendo, a qué mercado podemos llegar, a qué público podemos llegar, cómo lo podemos segmentar, ¿vale? Y al final, bueno, pues lo que hace esta plataforma es facilitarnos toda esa información y si no hemos trabajado previamente con estas herramientas o hemos trabajado poco, pues tener un conocimiento más sólido, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrece entonces Market Finder? Bueno, por citaros algunas que me vienen a la cabeza, ¿no? La primera sería la posibilidad de hacer un estudio de este tipo de mercados pues, de forma gratuita, por completo. Bueno, por completo. Nunca me gusta decir por completo porque al final es tiempo que vais a tener que dedicar y el tiempo vale dinero, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de tener que encargar un estudio de mercado específico. Ojo, no digo que lo sustituya, es decir, a mí me gusta ser realista con estas cosas. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, unas gratuitas, otras no son gratuitas, pero tienen costes más altos, más bajos. A mí me parece que en la mayoría de los casos este tipo de recursos lo que hacen es complementarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, nosotros trabajamos por ejemplo, en el caso de Cleanway, pues trabajamos con empresas grandes, con empresas pequeñas, con administración pública. No todas las empresas tienen los mismos recursos ni las mismas posibilidades. Entonces, evidentemente, si eres una gran empresa y nos sentamos para hablar de un proceso de internacionalización, de cómo podemos montar el marketing y demás, si eres una gran empresa con recursos, evidentemente quedarte solamente con lo que te ofrezca Market Finder y no hacer nada más, pues me parecería desaprovechar oportunidades. Pero en caso de pymes o pequeñas empresas o empresas tecnológicas que pueden poner un servicio en el mercado de manera muy rápida, pero que no tienen grandes recursos económicos para hacer campañas por detrás, para hacer estudios, pues hombre, si un estudio de mercado te puede costar 5, 10, 15 o 20 mil euros, pues evidentemente, dependiendo del estudio que hagas, evidentemente tener una herramienta de estas a tu alcance que te va a permitir por lo menos tener unos datos iniciales, por lo menos tener una información de manera gratuita, más allá de lo que es el tiempo que le vas a dedicar o lo que va a dedicar tu equipo,
pues a mí me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que os lo traslado, ¿no? Evidentemente, a la hora de realizar un estudio de estas características, pues otra de las grandes ventajas es que no nos estamos lanzando a un mercado de manera a ciegas. No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero nosotros nos hemos encontrado situaciones en las que nos vienen clientes que han puesto en marcha estrategias porque tenían 500 euros, 1000 euros, 200 euros, me da igual, voy a probar. Y han probado. Te puede salir bien, te puede salir mal. Esto es como todo. Yo considero que cuanta más información tengamos, más posibilidades tenemos de acertar. No significa que montar una campaña de Google Ads sin tener conocimiento del mercado ni de la propia herramienta en profundidad, hacer una segmentación, no puede llegar a funcionarte. Puede funcionar, pero evidentemente yo creo que tener información de este tipo de mercado, saber cuáles son las rentas medias de las familias en un país determinado, qué métodos de pago se suelen utilizar, cuál es el comportamiento de compra de esos usuarios, hombre, pues nos abre muchas puertas, ¿no? Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es así. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que nos ofrece. Vamos a poder conocer mejor al consumidor, básicamente. Es decir, vamos a saber qué perfil tiene, o por lo menos vamos a poder atisbar un poco el perfil que tiene, saber cómo se mueve, como digo, qué comportamientos tiene, qué recursos le destina a comprar online, cuándo lo hace, desde qué dispositivo lo hace, ¿vale? Podemos tener casos, por ejemplo, de hacer a lo mejor aplicaciones y resulta que, bueno, que por la característica de la empresa, del servicio actualmente, pues lanzamos la aplicación en un sistema operativo y no en otro, porque, bueno, el otro se va a hacer más adelante. Imagínense, me lo invento, por ejemplo, pues decidimos hacerlo en Android, pero no en iOS. Y bueno, nos lanzamos a un mercado como puede ser, por ejemplo, el americano, el estadounidense, y bueno, pues nos vamos con nuestra aplicación de Android. Y resulta que, bueno, pues que si conocemos un poquito más, y estos datos nos los da Market Finder, pues veréis que si bien en España la gran mayoría de usuarios de aplicaciones o de móviles tienen dispositivos Android, en Estados Unidos eso no es así y el equilibrio es casi del 50-50. Con lo cual, bueno, pues si nos vamos con una aplicación de Android a Estados Unidos, pues no vamos a tener el mismo público que tendríamos en otro tipo de países. Son datos que al final yo creo que es importante conocer y tener en cuenta cómo es ese consumidor, ¿no? Como decía también, y otra de las ventajas que tiene, bueno, pues que la plataforma nos da muchísima información, mucha información, muchos tutoriales, tenéis muchas guías, hay casos de éxito también de distintas empresas cómo han utilizado, cómo han hecho su estrategia de internalización y lo podéis aplicar luego algunas cosas a vuestro proyecto. Es una información muy interesante que está toda recogida bajo una misma plataforma y que en algunos casos pues esa información ya la tendréis, dependiendo de vuestro sector conoceréis mejor unas ramas y conoceréis peor otras, ¿vale? Bueno, es un abanico de recursos, todo en un único lugar, que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido, pues claro, con toda esta información, con ese estudio que podamos hacer, al final vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar dinero en una estrategia. No es lo mismo, como decía al principio, lanzarnos a hacer las cosas sin saber realmente dónde vamos a aterrizar y cómo lo vamos a hacer, que tener toda esta información y todos estos recursos a nuestro alcance. Al final estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando dinero, ¿vale? Incluso aunque haya que dedicarle tiempo al propio estudio y a ver qué es lo que hay por detrás, y a sacar conclusiones y a complementarlo con otro tipo de estudios que podemos tener o con otro tipo de información, ¿vale? Y finalmente, por citar otro de los pros que yo creo que tiene Market Finder, es la posibilidad de optimizar todos esos recursos de marketing que le vamos a destinar a esta estrategia, ¿vale? Al final, si tenéis unos recursos limitados, si trabajáis en una pyme, si tenéis un proyecto más pequeño, pues evidentemente vais a tener una capacidad menor, como es lógico, pero eso no significa que no podáis hacer grandes cosas. Lo que hay que hacer es optimizar mucho mejor. Al final, empresas grandes, pues muchas veces se derrochan recursos o no se centra, no en todos los casos, ¿vale? Pero en algunos casos no se centra bien el tiro, pero bueno, como hay tanta fuerza por detrás, al final hay cosas que terminan saliendo. Podrían salir mejor, pero terminan saliendo. En el caso de la pequeña empresa, sobre todo, que imagino que será la mayoría de los casos en los que estáis ahora mismo asistiendo al webinar, pues hombre, yo creo que los recursos tienen que ser mucho más, medirse mucho mejor. Entonces, al final, con este tipo de información lo que vamos a poder es optimizarlo todo mucho más, ¿vale? Es la idea. ¿Cómo funciona al final la herramienta? Y ahora, como digo, la vamos a ver. Voy a entrar para que la podáis ver, pero bueno, por marcar, son 4 o 5 pasos muy básicos. Cuando lleguéis a Market Finder, lo que vais a ver es que os va a pedir una URL, la URL de vuestro sitio web. Y además, cuando le introduzcáis la URL, va a intentar extraer una serie de categorías que están asociadas, que va a encontrar en esa URL, ¿vale? Categorías de negocio. No siempre, si os digo que ahí a veces falla la herramienta, hay veces que encuentra categorías, otras veces que no encuentra nada, otras veces que encuentra algunas pero no te gustan.
o que no son reales, digamos, no pasa nada, las podéis introducir a mano. Vais a poder introducir las categorías a mano, pero bueno, inicialmente poniendo la URL, la herramienta va a extraer las categorías, ¿vale? Una vez que extrae esas categorías, ya automáticamente lo que va a mostrar es 3 mercados recomendados, ¿vale? Selecciona 3 mercados que piensa que son recomendados para ti. Tú puedes hacer una edición, puedes hacer una selección de esos mercados, cambiarlos, irte a los que quieras, comparar unos con otros, porque a lo mejor tienes distintas opciones a tu alcance. Bueno, pues vas a poder hacer comparativas, ¿vale? Vais a ver que en ese momento la herramienta os da unos datos muy básicos, hace un resumen con información muy básica. Eso es sin haber iniciado ni siquiera la sesión en Google, ¿vale? La herramienta, una vez que inicia sesión y entras ya con tu cuenta de Google, en ese momento ya entonces accedemos a todo el potencial que tiene y ahí es donde ya vamos a poder ver muchísima más información, vamos a poder ya acceder a todos los recursos de forma detallada, dividiéndolo por distintos sectores y demás, ¿vale? Pero para que sepáis cuáles son los 4 o 5 pasos. Si no iniciáis la sesión, si simplemente introducís la URL, veis los mercados sugeridos y las categorías de vuestro negocio y demás, bueno, vais a tener una información muy básica. Yo creo que con esto se puede hacer poco, pero bueno, Google os va a dar sobre todo datos y esto está orientado sobre todo al perfil online de las empresas, ¿vale? O sea, lo que os va a dar aquí sobre todo información destinada básicamente a montar una campaña de publicidad. Os va a decir cuáles son los volúmenes de búsqueda aproximadamente, los datos de búsqueda de ese país, cuál es la puja media más o menos, la puja recomendada, si queréis hacer una campaña de Google Ads. Para los que no lo sepáis, o si hay alguien que no lo sepa, Google Ads es la herramienta de publicidad de Google. Es la herramienta que nos muestra los anuncios cuando hacemos cualquier búsqueda en Google. Los 2 o 3 primeros resultados son anuncios, normalmente, no siempre. Bueno, pues eso se gestiona a través de Google Ads. Esto no lo he dicho, pero bueno, creo que es interesante. Google Ads funciona como una subasta, por así decirlo. Vais a tener que... ¿cómo decirlo? Vais a tener que seleccionar una serie de palabras clave que están vinculadas con vuestra web, con vuestros productos, con vuestros servicios, dependiendo de lo que vendáis, ¿vale? Una serie de palabras clave y con esas palabras clave vais a montar los anuncios. Entonces, cuando las personas buscan en Google por esas palabras clave, vuestro anuncio aparecerá por encima, por abajo o no aparecerá dependiendo de lo que estáis dispuestos a pagar por cada palabra clave, ¿vale? Por clic de cada palabra clave normalmente, también se puede pagar por impresiones, que es por las veces que se muestra, pero normalmente es por clic. ¿Qué ocurre? Pues que el que paga más por el clic sale más arriba que el que paga menos. Así de simple, ¿vale? Ese es el sistema, resumiéndolo muchísimo, cómo funciona Google Ads. Entonces, bueno, la información que os muestra aquí Market Finder es las pujas medias, para que sepáis más o menos dentro de ese sector, dentro de esas categorías, con lo que os dedicáis, más o menos cuánto os va a costar si queréis hacer una campaña. Vais a poder ver también datos de renta media de las familias de esos países, para que sepáis más o menos, bueno, pues, el potencial de consumo o a qué pueden llegar, o qué tipo de mercado y, por tanto, también cuánto cuesta la campaña. Vais a ver, vamos a verlo seguramente cuando haga el ejemplo, cuando entre la herramienta, pues que los costes por clic, por ejemplo, en España no tienen nada que ver con los costes por clic en Estados Unidos, o en México, o en Reino Unido. Son completamente distintos. También varía, evidentemente, la renta media, el poder adquisitivo y demás, ¿vale? Y también os va a mostrar aquí un índice que extrae, no recuerdo ahora mismo cuál es la fuente, pero luego lo vamos a ver, que es un índice de facilidad para hacer negocios en ese país, ¿vale? Esto está basado en una serie de análisis de, bueno, pues de temas burocráticos, de papeleo, de fronteras, demás, ¿vale? De temas logísticos, y bueno, con eso hay un índice que te dice en qué país es normalmente más fácil hacer negocio, ¿vale? Ya digo, esto es un dato un poco genérico, pero bueno, como iniciativa está bien. Y luego ya si iniciáis sesión, como decías, cuando tenéis todo el potencial de la herramienta a vuestra disposición, ahí ya os va a mostrar una información mucho más completa de cada país, vais a poder hacer las comparativas y además vais a poder acceder a los recursos y las herramientas. Es verdad que este tipo de recursos y herramientas que ofrece Google Market Finder no están cerrados, o sea, no están accesibles solamente si os logueáis con vuestra cuenta. Es decir, se puede acceder a ellos sin estar logueado. Pero bueno, en el momento que os logueáis está todo concentrado ahí, os lo va a mostrar perfectamente dividido por áreas y vais a poder acceder a información mucho mejor. Entonces, es por una cuestión de facilidad, ¿vale? ¿Qué información entonces, qué datos os va a mostrar la plataforma? Bueno, lo divide en seis apartados, ¿vale? En primer lugar hace un perfil del país. Ahora vamos a ver en cada uno de estos apartados qué información es la que os muestra y luego lo vamos a ver ya en la herramienta, ¿vale? Pero primero hace un perfil de país donde da unos datos básicos pues sobre como decía, la población, el idioma y demás. Va a mostraros unos mercados recomendados, que lo he dicho antes, ¿vale? Que son esos 3 mercados a los que os recomienda en función a los datos que le dan las categorías de vuestro
de vuestra URL que habéis introducido, ¿vale? Analizando esas categorías, os dice, bueno, pues según lo que vendéis o lo que hacéis, que habéis indicado que hacéis, pues es recomendable que empieces aquí, aquí, aquí. Va a dar también un perfil económico con muchos más datos ya de temas, bueno, pues de financieros y demás dentro del país, de rentas, ahora lo vamos a ver. Un perfil logístico que está enfocado al tema de, bueno, pues si ya tenemos que estar pasando por aduana, mandando productos, cómo funciona un poquito ese país, me parece también interesante para el caso de productos, evidentemente, no para servicios. Va a dar también una información muy interesante para mí, personalmente. Bueno, a ver, todo es importante, ¿no? Pero personalmente, sobre todo de cara a lo que es el marketing digital que podáis poner en marcha, el comportamiento de compra y el perfil online son súper interesantes la información que nos da. Ahora vamos a ver exactamente qué es, ¿vale? Que nos cuente un poquito cómo se mueven los usuarios en esos países y que cómo consumen, cómo compran online, ¿vale? Que dentro de cada uno de estos apartados, bueno, como os decía, mercado recomendado, es, digamos la información básica, el resumen que hace, incluso sin haber iniciado sesión, ¿no? Las búsquedas mensuales, sumando esas categorías que habéis puesto, os va a decir cuántas búsquedas mensuales hay sumadas dentro de esos países, el nivel de pujas, como decía, para el tema de Google Ads, si queréis hacer una campaña publicitaria. Os va a decir también la renta media familiar, interesante tenerlo en cuenta por un poquito tema de poder adquisitivo, y ese índice de facilidad para hacer negocio que os mencionaba. En el perfil de país, ¿de qué nos va a hablar? ¿Qué información nos va a dar? Bueno, nos va a dar tamaños poblacionales, los idiomas y la moneda, que probablemente sean los datos, sobre todo de los países, bien, digamos, más, no más típicos, pero bueno, los países, digamos, donde uno piensa de exportar y uno piensa, pues Estados Unidos, Reino Unido. Esta información a lo mejor no nos va a sorprender, pero bueno, puede ser interesante si apuntamos a otro tipo de mercado, ¿vale? Otro tipo menos conocido, o que a lo mejor esta información no la tenemos tan clara, sobre todo el tema de idioma, que es bastante interesante, ¿vale? Nos va a dar también un índice que es lo que llama el índice de percepción de corrupción a nivel administrativo, ¿vale? Es interesante porque nos va a comparar los distintos países, nos va a decir en qué países parece que hay el sistema está más corrupto, digamos, a la hora de temas burocráticos y demás, ¿vale? Es una información que habrá que ver también, ahora vamos a ver también las fuentes, pero bueno, a mí la verdad es que me resultaba interesante, ¿no? Y luego, bueno, la edad media, el desglose de población y demás también nos lo va a dar dentro del perfil de país. En los datos económicos nos va a dar distinta información sobre el PIB de cada país, ¿vale? Sobre el Producto Interior Bruto, vamos a poder ver distintos datos asociados, vamos a poder ver también medidas de ingresos familiares, ¿vale? Nos va a dar también la tasa de desempleo, aunque creo que este dato está un poquito más desfasado, ¿vale? Si no recuerdo si era de 2017, o sea que está un poquito más... Pero bueno, es cierto, y esto lo vais a ver ahora, que la información está bastante actualizada. O sea, la información que ofrece la herramienta está bastante al día. La mayoría de los casos del año pasado, incluso de este año, pero bueno, hay algunas fuentes que a lo mejor nos facilitan la información. No sé decir ya exactamente cómo funciona por detrás, cómo extrae la información Market Finder, si es una cosa más automática, más manual, no lo sé decir, ¿vale? Pero bueno, es verdad que la mayoría de datos están actualizados. En este caso creo recordar que la tasa de desempleo no era de las más actualizadas, pero bueno, viene bien también tenerlo en cuenta. Luego nos va a dar 3 índices que bueno, que creo que también pueden estar bastante interesantes, el tema de la competitividad global, la facilidad para hacer negocios, como decía antes, y el rendimiento logístico de cada país, ¿vale? Nos da también una serie de índices calculados en función a distintas métricas que ellos utilicen o que extraigan de la fuente y demás, ¿vale? Pero bueno, creo que es interesante, ahora lo vamos a ver mejor. Y una información que a mí me parece fundamental para el tema de, sobre todo para el marketing online, que es los métodos de pago más utilizados, ¿vale? Esto es una apreciación personal que os hago después también de trabajar con bastantes empresas, grandes y pequeñas, sobre todo con temas de e-commerce. En España, en muchos casos, sobre todo las pymes, tienden a no facilitar mucho los métodos de pago en las tiendas online, ¿vale? Es decir, al final, tarjeta, transferencia bancaria en la mayoría de los casos y en algunos casos cada vez más, ¿vale? Pero en muchos casos todavía el tema de PayPal, sobre todo pequeñas empresas, no lo ponen. El tema de PayPal o de cualquier otra plataforma de pagos de este tipo, ¿vale? Esto vais a ver que en muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, es fundamental. En Estados Unidos, por ejemplo, transferencia bancaria prácticamente no existe. O sea, no se usa la transferencia bancaria como método de pago. Las tarjetas se usan muchísimo y los métodos de pago, como puede ser un PayPal, también, ¿vale? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque vais a ver, dependiendo de los países, pues qué es lo que se utiliza más, qué es lo que se utiliza menos, y eso lo tenemos que adaptar también. El proceso con el que nos solemos encontrar nosotros cuando una empresa quiere internacionalizar es que, os lo digo
Ya digo, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, en muchos casos, en bastantes casos. Tenemos una tienda online, en castellano, evidentemente, porque vendemos aquí, y lo que queremos hacer es traducirla, básicamente. Traducirla y ya montar una campaña de publicidad. Esa es la adaptación que en muchos casos se da cuando queremos, o cuando las empresas, sobre todo ya digo pepeñas empresas o medianas empresas, quieren empezar a vender fuera. Y eso es un error, ¿vale? Evidentemente la web hay que traducirla al idioma. Si os vais a lanzar a Reino Unido o a Estados Unidos o cualquier país de habla inglesa, como es lógico, la web tendrá que estar en inglés. Pero no se trata simplemente de adaptar la web al inglés, o sea, de traducirla al inglés. Se trata de adaptarla al mercado al que nos dirigimos. Y eso implica, aunque esto no es tan fácil y evidentemente que hay que estudiarlo y tal, pero eso implica adaptar ciertas partes de la web, modificar ciertas páginas, cambiar los contenidos, hacer algo más destacado que en otro país no lo es, incluso en algunos casos temas de imágenes, temas de disposición de la información. Un ejemplo, si traducir, o sea, hacer la web, por ejemplo, para vender en mercados árabes, queremos en Marruecos, pues que la forma de escritura no es simplemente traducir, es que se lee distinto. En japonés, por ejemplo, si queremos, estoy diciendo mercados para que entendáis la diferencia entre un mercado más tradicional, en el sentido de que la forma de escritura es la misma, la forma de lectura, pero si nos vamos a japonés, que leen de una forma completamente distinta, es que la información no se muestra igual, no vale con traducirlo, es que hay que mostrarlo de forma distinta, ¿vale? La web no tiene nada que ver, realmente es hacer una web completamente distinta o una tienda online completamente distinta. Bueno, pues con el tema de los métodos de pago también va por ahí, ¿vale? Me he ido un poquito por las ramas, pero para que tengáis la idea. Los métodos de pago hay que adaptarlo al país y, por tanto, esta información es súper valiosa, ¿vale? En el perfil online, ¿qué información nos va a dar? Bueno, pues nos va a hacer ya un desglose más interesante de lo que son esas búsquedas mensuales por las categorías que hemos seleccionado o que la herramienta ha extraído de nuestro sitio web, ¿vale? Nos va a decir qué búsquedas mensuales hay en Google relacionadas con ese tipo de categoría. Nos va a dar de nuevo la información de puja recomendada de Google Ads. Nos va a mostrar además los usuarios de Internet que están activos en cada país, ¿vale? Para que sepamos realmente más o menos a qué población nos vamos. Y nos va a dar, por ejemplo, datos del uso de iOS y de Android, que ya os decía antes que en algunos países vais a ver que es que no tiene nada que ver, y esto es súper importante. Si tenéis una aplicación móvil o vais a hacer publicidad en aplicaciones y demás, tenéis que saber en esos países si se usa más un sistema o se usa más otro, porque es que a lo mejor no tiene sentido, por ejemplo, hacer publicidad en iOS si en ese país el porcentaje de uso de iPhone y demás es muy bajo. ¿Vale? Entonces, o al revés, o no tiene sentido a lo mejor, o hay que diversificar un poquito más la campaña, que antes era mucho más orientado a un sistema, y ahora hay que orientarlo más a otro, o hay que equilibrarlo más porque es más un 50%, como os decía, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues es una información que hay que conocer. Con el comportamiento de compra, exactamente igual. A mí me parece súper interesante que la plataforma nos dé un desglose de búsquedas dependiendo del dispositivo, ¿vale? Que esto también es una cosa que ya yo creo que todos conocemos, que ya no buscamos igual, ni trabajamos, ni compramos igual que hace unos años. El uso del móvil se está comiendo al del ordenador en muchísimos casos y tenemos que saber, por tanto, esa búsqueda de información, cómo está funcionando en cada país, porque tendremos que adaptar luego nuestra web o nuestra tienda online o nuestra aplicación, dependiendo de dónde nos lancemos. También me parece muy interesante esta información que nos va a dar ahora de cómo es ese uso de Internet dependiendo del momento o de la fase de la compra, ¿vale? Esto también es muy interesante. Vais a ver, y esto no me quiero adelantar mucho, pero bueno, vais a encontraros con que hay distintos perfiles de público. Hay personas que compran, o sea, que revisan toda la información, revisan todo lo que pueden del producto, tienen todos los datos necesarios y compran y lo hacen todo online. Hay personas que hacen toda la búsqueda de información o gran parte de la búsqueda de información, de documentación, de opiniones, de tal, online, pero luego compran en tiendas físicas. Y también está lo contrario. Está el que busca toda la información, se acerca a la tienda, ve los productos, los coge, los toca, les da la vuelta, ve cómo funciona, ve una muestra tal, y luego busca opiniones, le pregunta a familiares, le pregunta tal, no sé cuánto, y luego va y lo compra online. ¿No? O sea que existen todos los procesos y existen todos distintos perfiles de usuarios. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? El otro día estábamos hablando de otro webinar en el que precisamente que estábamos hablando de plan de medios sociales, de cómo crear un plan de medios sociales, y hablábamos de esto, ¿no? De estos perfiles de usuarios que tenemos que conocer, porque hay estos datos que os comento y este tipo de perfil era de un informe que es en España, no en un mercado exterior, pero bueno, es que funciona también así. Entonces tenemos que saber con qué estamos jugando, ¿no?
Y luego, bueno, otra información que nos da también este comportamiento de compra es el desglose de esas compras online que se hace semanalmente dependiendo del dispositivo. O sea que también es bastante interesante, ¿vale? Para hacernos una idea de ese uso de dispositivos y de cómo está comprando su consumidor, ¿no? Y por último, el perfil logístico. El perfil logístico, evidentemente, esta información está mucho más orientada si vais a exportar productos, ¿vale? Y bueno, aquí lo que nos da la herramienta son distintos índices y distintos datos en función de, a ver si lo sé explicar, en función de lo costoso o de lo dificultoso que va a ser pasar por un proceso de aduana o por un proceso tanto a nivel de temas de cumplimiento, por temas de tiempo, por temas de coste de lo que nos va a costar, como también por cuestión burocrática, documental, de documentos que hay que presentar, de información, ¿vale? Es interesante tenerlo en cuenta porque, como ya sabéis, si además algunos ya estáis exportando, pues hay países donde es muchísimo más sencillo y países que ponen muchísimas más trabas o que son mucho más severos en ese tipo de trámite, en ese tiempo, en ese coste, y por tanto es una barrera para nuestro negocio si vamos a exportar allí productos y servicios. Entonces es bueno saberlo también, ¿no? Y esta información son índices y tal, ahora vais a ver de dónde provienen, pero también nos la da la plataforma, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene entonces toda esta información que os comento? Que ahora vais a ver que es bastante más visual y tal de lo que os estoy contando aquí, pero ¿de dónde viene todo esto? Simplemente porque, bueno, porque sepamos, bueno, estos datos que se lo inventa Google o lo saca Google de dónde se lo saca, ¿no? Hace encuestas por su... Bueno, hay de todo, ¿vale? Hay cierta información. Estos son solamente algunos de las fuentes que se pueden identificar en la plataforma. Habrá más, ¿vale? Pero bueno, por citaros algunas. El propio Google, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque todos los datos de pujas, de volúmenes de búsquedas, es que esa información es de ellos. O sea, la tienen ellos en su herramienta. Entonces, evidentemente, esa información, las fuentes son ellos mismos. Nos la tenemos que creer. Bueno, sí, como cualquier fuente, ¿no? Al que tengamos acceso. Pero, por ejemplo, hay datos que ofrece el Banco Mundial, los datos de Producto Interior Bruto, los rendimientos logísticos, todo esto lo da. Y otra información la fuente es el Banco Mundial, ¿vale? La OCDE también está facilitando ciertos datos que aparecen en la plataforma y aparece mencionado como fuerte, ¿no? Sobre todo temas de ingresos familiares y demás. El Foro Económico Mundial también está ofreciendo información, ¿vale? La Organización de Transparencia Internacional, el tema de la percepción de corrupción, viene de ahí, ¿vale? La ONU también tiene, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, simplemente para que veamos que, bueno, que los datos que hay por detrás, que no es solamente Google, que ya digo, no digo como que sea algo malo, entendedme, pero bueno, os mencionaba antes que al final la finalidad de la herramienta es hacer una campaña o hacer un plan de marketing internacional y terminar utilizando una herramienta de Google, entonces podemos pensar, bueno, claro, la información la dan ellos, a saber esta información de dónde viene, cómo, si está más segmentada, si está menos, bueno, pues que sepáis que no, que hay más entidades que están por detrás, ¿vale? En cuanto a... damos un par de pinceladas más y ya paso a mostraros la herramienta y a que la veamos, cómo funciona y demás, pero bueno, me interesaba simplemente mencionaros algunos recursos que dentro de la cantidad de información que ofrece la herramienta a mí me parecen muy interesantes, ¿vale? Y vais a encontraros ahí con que a nivel de guías y demás hay 6 en concreto que os he puesto, otras 3 más, que a mí me parece que son muy interesantes y que yo os recomiendo que una vez que entréis en la herramienta las busquéis, ¿vale? Porque creo que os van a aportar bastante. Una de ellas es una guía para ayudaros a expandir negocios a nuevos mercados. Vais a encontrar información pues, relativa a cómo poder hacer ese estudio, cómo poder hacer pequeñas comparativas, qué cosas tenéis que tener en cuenta dentro de vuestra empresa o tenéis que revisar antes de lanzaros. Vais a encontrar también una guía para cómo internacionalizar vuestra web, y aquí viene un poquito lo que os contaba antes relacionado con que no es solamente traducir, sino que se trata de adaptar, ¿vale? O de mejorar o no mejorar, no ya mejorar, adaptar esos contenidos, esa forma de expresarnos, los métodos de pago, ¿vale? Toda esa información, al final hay que adaptarla al país de destino, no simplemente coger y traducir la web. En algunos casos, y os lo digo porque me lo he encontrado, ¿vale? En algunos casos la traducción además hecha automáticamente con un translator de Google o con cualquier otra herramienta, o con cualquier plugin de WordPress o con lo que sea. Esto es como todo. Verás, nos encontramos productos todos los días, si compráis en Amazon o compráis en otras plataformas, donde se ve claramente que son productos que están introducidos en muchos casos, por ejemplo, en Amazon hay una gran
una gran afluencia de productos chinos también, entonces hay veces que el propio producto tiene una traducción que es deplorable y tú lo estás leyendo y dices, lo compro porque bueno, es una cosa barata, porque prácticamente además todos los productos están igual porque se ha estandarizado que este tipo de producto al final el que lo ofrece, porque lo ofrece a bajo precio es este tipo de tienda, pero hombre, hacer eso con vuestra propia empresa, con vuestra propia marca, una traducción automática de Google o de cualquier otra herramienta para una web, yo no os la recomiendo. Entonces, bueno, aquí se va a hacer hincapié en cosillas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? De cara a internacionalización, a preparar la internacionalización de vuestro sitio web, ¿vale? Web, tienda online. Otro recurso que también es bastante interesante, bueno, pues enfocado sobre todo a posicionamiento, ¿no? A temas de posicionamiento en buscadores, ¿qué puedes hacer o qué tienes que hacer, qué tienes que tener en cuenta para que vuestro sitio internacionalice bien? Es decir, que lo encuentren fácilmente los buscadores de otros países, no simplemente en España, ¿vale? Entonces, es otra guía que me parece bastante interesante. 3 guías más. Como también asociadas, evidentemente, a este proceso de marketing, ¿no? O de lanzar vuestro marketing digital, de vuestro plan de marketing internacional. ¿Cómo medir? ¿Cómo medir ahora lo que ocurra? ¿Lo habéis hecho todo bien? ¿Habéis hecho bien la traducción de vuestra web? ¿La habéis adaptado? ¿Habéis adaptado la información? ¿Todo eso está bien, está tenido en cuenta? Vale, ahora, ¿cómo lo medimos? Empezamos a hacer campañas de Google, ¿vale? ¿Cómo medimos todo eso? ¿Cómo analizamos lo que está pasando, no? ¿Tenemos Google Analytics? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues estaría un poco por ahí. ¿Cómo segmentar también? Y esto va a ser imprescindible, bueno, sobre todo por una campaña de posicionamiento y para una campaña de publicidad digital, pero es que es imprescindible para la construcción de esas webs, de esa tienda online, ¿vale? Que vais a tener. Tenéis que saber qué palabras clave utilizar y para eso hay que hacer un pequeño estudio, hay que segmentar y hay que saber cómo ponerlas, cómo plasmarlas luego en nuestro sitio, ¿no? En nuestro sitio web. Bueno, pues esta guía os va a ayudar también a eso. Y finalmente, otra guía que creo que es interesante que le echéis un ojo, sería para montar ya una campaña en Google Ads, ¿vale? Ya aparecer ya como resultado pagado dentro del buscador en esas primeras posiciones que os decía, antes de los resultados orgánicos que vienen por posicionamiento, ¿no? Bueno, pues son 6 recursos que yo creo que es interesante que le echéis un ojo. Os comento que, como además sé que tanto la grabación de la sesión como la presentación se va a subir a la página web de CEA, os comento que están enlazados desde aquí, es decir, si pincharais en cada uno de estos recuadritos, de estas guías que os he puesto, os llevaría directamente a la guía dentro de Market Finder, ¿vale? De todas formas, no vais a tener problemas en encontrarla dentro de la plataforma porque está muy bien organizado. Bueno, pero bueno, para que sepáis si vais a hacer luego la presentación que las tenéis enlazadas. Aparte de recursos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de herramientas podemos encontrar aquí? Bueno, hay bastante, hay 5 o 6 creo que había, si no recuerdo mal, 5 o 6 herramientas distintas de Google, o 7, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero bueno, por mencionaros 3, algunas más conocidas que otras. La primera de ellas, Google Trends, ¿vale? Hablamos el otro día también en un webinar que organizamos precisamente de una serie de herramientas para temas de palabras clave y también hablamos de Google Trends, ¿vale? Google Trends o las tendencias de Google es una herramienta que os va a permitir analizar tendencias, analizar comportamientos de búsqueda a lo largo del tiempo en distintos países, en distintas regiones, ¿vale? Y es una herramienta muy interesante para que podáis monitorizar ciertas palabras, compararlas y ver qué se está buscando más. Me explico. El otro día ponía por ejemplo, y siempre lo pongo cuando hablo de temas de posicionamiento, de palabras clave, el sector de la puericultura por una mera cuestión de que hay muchos términos relacionados. Entonces, cuando hacemos una campaña de posicionamiento o de publicidad, hay muchas palabras clave que son sinónimas una de otra o que se refieren, no son sinónimas exactamente, pero se refieren a los mismos productos. Y es vital que sepamos cuál tenemos que utilizar. ¿Y cuál tenemos que utilizar? Pues la que se busca más, ¿vale? La que tiene, en la medida de lo posible, una competencia menor, pero sobre todo la que se busca más en un destino concreto. Por ejemplo, imaginaos que vendéis, pues eso, sector puericultura, imaginaos que vendéis carritos, sillitas, carros, cochecitos, coches de bebé. Todas estas palabras son sinónimas o son términos de búsqueda similares. Yo puedo buscar cochecito de bebé, pero a lo mejor el vecino busca coche de bebé, o carrito de bebé, o sillita de bebé, o carro de bebé, o silla de bebé. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que para una web, para una tienda online, si tenéis que organizar esa información, tenéis que saber cómo lo está buscando el usuario. Y además, no solo cómo lo está buscando el usuario, sino cómo lo está buscando el usuario de la región o del país en el que os vais a lanzar. Y el otro día hacíamos una comparativa, por ejemplo, con esto, con carritos, y te veíamos cómo las búsquedas, por ejemplo, en España y las búsquedas en Argentina o en otros países latinoamericanos, pues no siempre coincidían y había términos distintos. Se buscaba más, por ejemplo, en Argentina, no me acuerdo exactamente, pero creo que en Argentina se buscaba más cochecito de bebé o carrito de bebé y aquí en España era más
carro o coche, en fin, eran términos distintos, ¿vale? Bueno, pues esta información la tenéis que conocer. Google Trends os ayuda a eso. Podéis comparar también otros términos, por ejemplo, lo típico, ¿no? Intentamos posicionarnos, vendemos aceite de oliva y decimos, vale, pues quiero hacer una campaña, ¿qué utilizo? ¿Qué busca la gente más? ¿Busca aceite de oliva barato o aceite de oliva o buen aceite de oliva o mejor aceite de oliva? Pues son términos que no son sinónimos, pero que tenemos que comparar, ¿vale? Tenéis que comparar para luego a la hora de trabajar vuestra web, el marketing, de trabajar el posicionamiento, crear artículos para un blog, montar una campaña de publicidad, decir, vale, pues realmente qué tiene más búsqueda o en qué segmento me interesa introducirme. Bueno, pues con eso lo vais a poder hacer con Google Trends, ¿vale? Si nos da tiempo, que creo que no, entramos un momentito y la vemos también, ¿vale? Pero en este caso creo que no nos va a dar tiempo, además como la vimos el otro día más al detalle, podéis siempre acceder a la grabación de esa sesión y ahí sí vais a poder verlo porque entramos en la herramienta, la estuvimos toqueteando un poquito y vais a poder ver las comparativas. Pero bueno, si nos da tiempo, lo intento. Otra herramienta muy interesante que está dentro de Google Market Finder y que está, a mí me encanta, ¿vale? Me encanta, es una herramienta, se llama Grow My Store. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Lo que hace esta plataforma es que le vais a dar, ojo, esto está orientado para comercio, es decir, lo lógico o el partido se lo vais a sacar si tenéis una tienda física y online, ¿vale? Si solo la tenéis online también os vale la tienda online, pero bueno, la orientación inicial es para ayudar a crecer a comercio, ¿vale? Intentar digitalizar comercio, pero también os valdría si solo tenéis online. ¿Qué es lo que hace? Le vais a dar vuestra web, vais a introducir la web en la herramienta. Y no me acuerdo si os pedí un poquito más de información, pero muy poco. Y os va a hacer un estudio que además el estudio tarda en llegar, o sea, lo vais a vincular evidentemente a vuestro correo electrónico, a vuestra cuenta de Google, y el estudio tarda en llegar 2 o 3 horas, o sea que no es automático, ¿vale? O sea que el proceso que hay por detrás es interesante. Y lo que hace la herramienta es mostraros una serie de mejoras en distintos apartados relacionados con vuestra web que podéis llevar a cabo, ¿vale? Mejoras como por ejemplo, y luego si nos da tiempo, aquí tengo algunas capturas, ¿vale? Que me gustaría mostraros si nos da tiempo, pero bueno, no quería dedicarme a mostrar esto antes de enseñaros lo que es Market Finder, ¿vale? Pero bueno, si nos da tiempo os enseño las capturas. Pero básicamente lo que hace es destacar distintos apartados relacionados con vuestro comercio, con vuestra tienda online, y deciros que es mejorable y por qué. Y además os va a mostrar datos de por qué es bueno que hagáis esto y os va a decir cuál es la situación de esa tienda. Es decir, vale, estás en esta posición respecto a la media de comercios de este sector. Y en función de eso os va a decir, pues por ejemplo, me acuerdo que una de las opciones que tiene, oye, pues tienes incorporado un chat online a vuestra tienda online. Vale, pues es positivo que lo tengas por esto. O no lo tienes, pues es bueno que lo hagas porque que sepas que el tal porcentaje de usuarios de este sector en concreto utiliza el chat para preguntar dudas de tal y de cual. ¿Vale? Os da una información y os la contextualiza y os lo razona. Y es muy interesante. A mí, es una herramienta que me gusta mucho para analizar, ya digo, sobre todo comercio, ¿vale? Esto es importante, si vendéis servicios y demás, quizás no tenga tanto sentido, ¿vale? Pero para temas de comercio, productos y demás, muy interesante, ¿vale? Ya digo, si puedo, os muestro algunas capturas. Si no, pues habrá que montar un webinar enfocado solamente a esta herramienta que lo merece, ¿vale? Y luego la última que os traigo como complemento, aunque ya digo que hay más, sería el Digital Maturity Benchmark, ¿vale? Que es una herramienta o un diagnóstico que Google ha establecido en colaboración con Boston Consulting Group, ¿vale? Que no sé si os suena, pero es una entidad bastante potente en el sector de consultoría. Y aquí lo que está haciendo es lo mismo, le vais a dar vuestra web y os va a hacer una auditoría muy rápida. Esta sí os la manda de forma, es más sencilla, digamos, que la de, o más sencilla, no es distinta, bueno, pero es más inmediata que la de Grow My Store. Y aquí lo que va a hacer es auditar el nivel de desarrollo del marketing basado en datos que tenéis, ¿vale? Esto es un poquito más avanzado, es decir, aquí ya no van a cubrir, datos como si la tienda, pues tienes un chat online, o tienes un chat online, o tienes introducido el mapa para saber dónde está la tienda física, o las indicaciones del negocio, no va por ahí, ¿vale? O es un cuestionario, además de la web, o es un cuestionario que vais interesante de que le tenéis que dedicar pues sus 20 o 30 minutitos a rellenar, ¿vale? Un cuestionario, no es un cuestionario simple, en el sentido de que hay algunas preguntas que a lo mejor ni siquiera tenéis la respuesta inmediata y tenéis que consultar pues con el responsable de marketing o con el responsable tecnológico de la empresa y demás. O sea que ya digo que es una cosa un poco más avanzada, pero el análisis es muy interesante y os va a mostrar sobre todo, ya digo, cómo está ese marketing, cómo tenéis integrado ese proceso de marketing basado en datos dentro de la empresa, si estáis siendo capaces de medir o de segmentar bien toda vuestra campaña de marketing,
qué tipo de recursos podéis aplicar o qué soluciones podéis aplicar para hacerlo, ¿vale? Muy interesante, como digo, para negocios quizás un poquito más avanzados, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo siguiente que tenía preparado son algunas capturas de estas dos últimas herramientas, pero como os digo, no me quiero lanzar a eso sin mostraros antes lo que es Market Finder. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es, voy a cerrar la presentación por aquí y os voy a presentar ya directamente la herramienta. Vamos a compartir directamente el navegador. Sí que os pido, por favor, se debe ver bien, ¿vale? Pero si no os importa por el chat, ponedme, por favor, confirmadme que estáis viendo el navegador ahora mismo, ¿vale? Estáis viendo ya Google Market Finder. Si no os importa, ponérmelo por el chat, sí, ya sé que lo estáis viendo todo bien. Sí, vale, perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, esto que estáis viendo aquí, voy a quitarme pantallitas para que no me distraigan por aquí en medio. Esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Es Market Finder. Tal como lleguéis, yo ya estoy logueado, pero bueno, aunque no os logueéis, vais a ver lo mismo, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí ya es, bueno, lo que os pregunta la herramienta es ¿qué quieres analizar? La página web, la aplicación. Vamos a ver una web, ¿vale? Yo voy a poner directamente la web de CleanWay, simplemente por tenerla como ejemplo, pero también podríais pinchar aquí en aplicación y entonces le tendréis que dar la URL de la aplicación de la tienda, ¿vale? Que además, si no recuerdo mal, funcionaba con las aplicaciones de Android, ¿vale? No, si os digo la verdad, nunca lo he hecho con aplicaciones, entonces no estoy seguro si también funcionan aplicaciones de iOS, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner simplemente, en este caso, vamos a poner como ejemplo cleanway.com, ¿vale? Tenéis que aceptar la política de privacidad, esto ya sabéis que ya para todo hay que aceptar, hay que aceptar la privacidad, ¿vale? Bueno, cuando le damos a continuar, va a intentar extraer automáticamente las categorías del sitio. Como digo, aquí no siempre acierta, pero bueno, fijaos, en este caso, bueno, arte y diseños visuales, ¿vale? Podría ser una categoría, ¿vale? Nosotros hacemos diseño gráfico, hacemos desarrollo web, desarrollo e-commerce, posicionamiento, publicidad digital, redes sociales, con lo cual, bueno, desarrollo web bien correcto, diseño gráfico, optimización de buscadores. Vale, vamos a, si no quisiera, si alguna de estas, imaginaos que no estoy muy convencido de arte, vale, la quito y la puedo añadir a mano, ¿vale? Y en este caso, pues yo qué sé, pues por ejemplo, posicionamiento, no lo he encontrado, vamos a poner consultoría de, vamos a ver, vamos a poner marketing y a ver qué nos muestra. Vale, marketing de alimentos, software, trabajos de venta, marketing por internet, consultoría. Bueno, vamos a seleccionar consultoría de marketing. Confirmamos, ya veis que hay montones de categorías, podéis navegar por ellas, ¿vale? Solo os deja añadir 4 categorías, ¿vale? Le daríamos a confirmar y fijaos, tal como confirmamos las categorías, automáticamente nos recomienda 3 mercados, ¿vale? Yo puedo estar de acuerdo con esto, no de acuerdo, o simplemente no me quiero orientar a esos mercados. Nosotros, por ejemplo, el japonés lo tenemos complicado, ¿vale? El por qué os recomiendo un mercaboto, sinceramente, no sé decir en qué lo basa. Entiendo que tiene que ver con las categorías, entiendo que esta información la está ofreciendo en función a las categorías que le indicamos, ¿vale? Meramente. Y supongo que por detrás lo que hay, pues son los datos, como decía, volúmenes de búsqueda, ¿vale? De pujas y demás. Pero bueno, no importa, porque al final estos son los datos que nos está ofreciendo. Si pasáis el ratón por encima de cada uno de ellos, veis que os da esa información que os comentaba alguien antes, muy básica, de búsquedas mensuales, de las categorías que habéis incluido, las pujas recomendadas, ¿vale? Esa información básica. Pero, ¿vale? No importa que nos recomiende estos mercados porque los vamos a poder cambiar ahora, ¿vale? O sea, que a mí esto ahora mismo no me importa. Simplemente tiro para adelante y ahora vais a ver cómo se puede, ¿vale? Aquí nos pediría el nombre, bueno, vamos a poner simplemente el mercado doméstico en el que estamos ahora mismo trabajando. Y bueno, te pregunta si te quieres suscribir, yo no me quiero suscribir, le damos a empezar, ¿vale? Y aquí es donde ya empieza lo bueno, ¿vale? Aquí es donde ya podemos empezar a hacer cositas y a ver la información mucho más en detalle, ¿vale? Entonces, vamos a ver si termina de sacar los mercados. A veces tarda más, a veces tarda menos. Vamos a ver. Esto que normalmente no tarda mucho, pues hoy en el directo pues va a tardar. Ah, vale, no, perdón, estoy aquí esperando, no. Vale, ahora es cuando nos va a permitir seleccionar los mercados, que aquí van a aparecer los mercados que selecciones. Entonces, aquí, antes ha pasado a decirme, vale, tres mercados recomendados para ti, pero ahora realmente voy a elegir donde yo quiero. Entonces, bueno, os muestro una tabla, ¿vale? Con los distintos países, os da de información aquí, simplemente os da pues, las búsquedas mensuales, las pujas, lo que hemos visto antes, ¿vale? Y ya vamos a seleccionar. Yo voy a seleccionar 3 mercados que a mí me interesaría enfocarme, evidentemente, como os puede pasar a vosotros. Entiendo que aquí, o sea, que vosotros más o menos cuando vais a internacionalizar el proyecto, sabéis a qué mercados os queréis enfocar. Es decir, es una cuestión de analizarlo y de ver si cuaja o no cuaja, pero bueno, lo sabéis, ¿no?
Entonces, o tenéis una idea. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos, voy a seleccionar Reino Unido y vamos a seleccionar también de habla hispana, no sé si está por aquí, México, Japón, Italia, Francia, India, Australia. Bueno, podemos cargar más, ¿vale? Mostrar más. Canadá, país, México. Venga, pues vamos a seleccionar México, ¿vale? Por tener uno de habla. Entonces, ahora ya sí me aparecen aquí, ¿vale? Y confirmamos. Y ya con los mercados seleccionados es cuando empezamos a ver toda la información, ¿vale? Aquí a la izquierda nos aparece el mercado en el que nosotros estamos, aquí los 3 que hemos seleccionado, aquí debajo simplemente la información de las categorías que hemos indicado, que lo podemos cambiar en cualquier momento, ¿vale? O sea, podéis cambiar esta información en cualquier momento, igual que podéis quitar un mercado y volver a otro, y ir analizando, que es lo interesante al final, analizar distintas circunstancias. Y ahora aquí ya tenemos, en esta primera pestaña, si os fijáis, la herramienta es bastante limpia. El panel de control es donde hemos hecho todo lo anterior. Aquí, en esta pestaña en la que estamos, que es analizar mercado, aquí tenemos esos distintos apartados que os he mostrado antes, que os he mostrado en la presentación, la información que os ofrece, ¿vale? Y ahora vamos a ver el detalle de cada una de esa información. Y en las siguientes pestañas que tenéis aquí, ya empieza a ofrecernos guías, a ofrecernos tutoriales, a ofrecernos información y a ofrecernos herramientas, ¿vale? Este último apartado de COVID-19, bueno, es un apartado que han incluido con temas de información relacionada pues con todo el tema de la pandemia, restricciones y demás que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, las secciones troncales son estas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos visto los mercados, esta información de resumen, estos son los datos que os he comentado antes, entonces para que veáis cómo nos lo ofrece y tal. Bueno, las búsquedas mensuales. Bueno, aquí tenéis una comparativa. Esta información, aquí os aparece la fuente, ¿vale? Que os está dando la información, en este caso, evidentemente, en Google. Y aquí podéis ver una comparativa de esas búsquedas que se están realizando en esas categorías que habéis indicado a nivel mensual, ¿vale? Y podéis ver la comparativa por países, lo cual, evidentemente, es muy interesante, ¿vale? En el caso de Estados Unidos, pues fijaos, es normal también, ¿no? Por una cuestión de población, pues al final las búsquedas son mucho mayores, ¿no? Reino Unido, México. Si seguís bajando, os da la información de pujas, ¿vale? Que también la ofrece Google. En este caso, por ejemplo, pues para estas categorías de media, el coste por clic en España sería muy bajo, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de que es más asequible, o en México sería muy bajo, estamos hablando de que es mucho más asequible montar la campaña, y sin embargo, en mercados como Estados Unidos o Reino Unido, fijaos que la puja parece como muy alta, es decir, es un coste de una campaña publicitaria para este tipo de sectores. Esto, ojo, esto es muy inicial, ¿vale? Es decir, está haciendo una comparativa muy inicial en el que todavía no hemos hablado de palabras clave, no, pero, o sea, que tenéis que tener en cuenta que cuando veáis estos datos hay que ponerlo en contexto y aquí hay que dar pasos después dentro de la propia planificador de palabras clave de Google o de otras herramientas para ver realmente los costes. Nos está dando un indicativo general de lo que nos puede costar una campaña publicitaria en un país o en otro, pero luego estoy seguro que habría palabras clave que a lo mejor varían y que en España son más caras, en que en Reino Unido pueden ser más baratas, depende de sectores también, ¿vale? Pero son generales, para que nos hagamos una idea. Entonces, bueno, pues ya sabemos que en principio Estados Unidos y Reino Unido serían mercados mucho más caros a la hora de montar una campaña. Fíjate, este es el índice de facilidad para hacer negocios que os comentaba antes, ¿vale? Aquí os pone, esto lo extrae del Banco Mundial, es una escala de 1 a 190, como indica aquí, en función de la facilidad para hacer negocios, ¿vale? Y está basado, bueno, pues en el entorno regulatorio, si es más propicio o menos propicio para una empresa para iniciarse, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de España, pues podéis ver que junto a México, bueno, México mucho más, pero en el caso de España, pues la facilidad para hacer negocios es más compleja, es menos fácil hacer negocios que puede ser, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido. En principio creo que esto, por temas de si sois autónomos y demás, seguro que tampoco sorprende. Entonces, bueno, pues es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo porque si no encontráis algún mercado en el que es excesivamente complicado o que se está viendo que hay aquí datos que indican que es complicado hacer negocios, pues lo tenéis que tener en cuenta de cara, porque podéis hacer una campaña fantástica por Google y luego encontraros problemas a la hora de mandar el producto, por ejemplo, ¿vale? Los ingresos familiares, bueno, pues esto lo da la OCDE y, bueno, os da una media más o menos de dónde está. Este dato, por ejemplo, si os fijáis, es de 2018 la última actualización. Sin embargo, fijaos lo que os decía antes de la actualización, ¿no? El tema de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial es de 2020, o sea, está mucho más actualizado y este dato sobre ingresos familiares está un poquito desfasado, ¿no? Tiene 2 años de antigüedad. ¿Vale? Pero bueno, podéis ver esa comparativa que también me parece súper interesante para ver el poder adquisitivo que puede tener una familia u otra, ¿no? Si volvemos arriba, pasamos al perfil de país, ¿vale? Y aquí nos hace, bueno, pues un resumen del tamaño poblacional, ¿vale? En este caso, pues 329 millones de
de personas en Estados Unidos, 46 en España. Bueno, ¿vale? Este dato es de 2019, lo está extraído del Foro Económico Mundial, ¿vale? Para que veáis lo que os decía antes de las fuentes de estos datos, de que no todo es Google y ya está, sino que está extraído de fuentes fiables, ¿no? Más o menos actualizado, pero fiables, ¿no? Los idiomas que se hablan, bueno, pues en algunos países, en general, ¿no? Pero en algunos países sobre todo esto va a ser muy interesante, ¿vale? Fijaos que en el caso de España, pues evidentemente el castellano, el inglés un 25%, ¿no? Luego los idiomas, pues las lenguas, pues catalán, gallego y demás, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, pues tenemos el inglés, el español que está ahí en 9%, casi un 10%, el chino, ¿vale? Una población muy pequeño el porcentaje, pero bueno, el chino también, el francés y demás. Bueno, pues esto, dependiendo del mercado que os vayáis, pues evidentemente os va a interesar también saberlo para orientar ciertas campañas, ¿no? El uso de la moneda, que esto probablemente sea lo más, entre comillas, lo más tontón, ¿no? Lo que ya sepamos, pero bueno, el índice de percepción de corrupción, que os decía antes, que es bastante interesante, esto lo ofrece Transparencia Internacional, y bueno, es un dato que dice, es un índice, un indicador de cómo de corrupto se considera el sector público de un país en una escala de 0 a 100, ¿vale? Pues fijaos que 100 es sin corrupción, ¿vale? Y 0 muy corrupto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, México no sale muy bien parado y Reino Unido pues sería el país de estos tres que estamos, de estos cuatro que estamos comparando, que mejor índice tiene, ¿no? La Edad Media, bueno, no me voy a detener tampoco en uno por uno en cada de estos, voy a pasar un poco más lejos por intentar aportaros más información también de la otra parte, pero para que veáis el tema de Edad Media, ¿no? Si la población está más envejecida, menos envejecida, un desglose de población por edad, que también es muy interesante. Esto sí me parece muy interesante, porque al final, si vais a hacer una campaña de marketing, una campaña de Google Ads, vais a tener que orientarla por segmentos de alguna manera, entonces vais a tener que intentar, o incluso en Facebook, en Instagram, en redes sociales, vais a tener que añadir segmentación y en algunos de estos canales la segmentación por edad es una de ellas, una de las más básicas. Entonces, evidentemente, pues oye, aquí nos estamos encontrando, por ejemplo, que de 0 a 14, bueno, pues aquí tenéis que ir pinchando país por país, ¿vale? No podéis ver, ¿vale? Si os fijáis, no podéis ver el dato. Y en este caso, por ejemplo, no nos lo da, ¿vale? En Estados Unidos, fijaos, no nos está dando el dato. En Reino Unido sí, ¿vale? En México también, ¿vale? Y, hombre, pues es curioso porque para empezar en España, pues fijaos, la población de más de 65, comparado con, sobre todo con México, ¿vale? Y sin embargo, la población de 0 a 14, o sea, de menores de 14 años, en México también es mayor, ¿vale? Bueno, pues es interesante tenerlo en cuenta porque una campaña que aquí puede estar orientada en España a un segmento poblacional, a lo mejor en otro país tiene que tener un giro y hay que adaptarla a cómo son las características o a cuáles son o a cuál es el porcentaje de personas de ese segmento de edad dentro de ese país, ¿vale? Porque puede que no coincida y por tanto tengamos que hacer alguna variación en la estrategia de marketing, ¿vale? Más datos, volviendo arriba de nuevo, el perfil económico. ¿Vale? Aquí os decía, os da distintos datos relacionados al PIB, ¿vale? No me detengo tampoco, pero bueno, os da el PIB en sí, el per cápita, ¿vale? La paridad del poder adquisitivo per cápita también, bueno, el crecimiento anual, ¿vale? Este dato es de 2018 de banco. Estos datos los ofrece el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, ¿vale? Para que veáis también el crecimiento que ha tenido los países, los ingresos familiares disponibles, los netos, ¿vale? Por país. La tasa de desempleo, fijaos, esto decía, estaba un poquito más desactualizado, efectivamente, 2017. ¿Vale? O sea que estos datos no están a día de hoy, pero bueno, para que tengamos por lo menos también, pues, una media o tengamos fijaos que en España aquí, desgraciadamente, tampoco es una sorpresa, ¿vale? Pues rompemos moldes en comparación con los otros países, ¿no? El índice de competitividad global, que os decía antes, bueno, pues que al final es un índice para ver cuánto de próspero o cómo se está impulsando la prosperidad, la productividad de ese país, ¿vale? Es un índice que lo ofrece el Foro Económico Mundial, ¿vale? Ya no sé decir cómo se calcula por detrás, pero bueno, me parece interesante también, por lo menos, como muestra, ¿no? De facilidad para hacer negocios, lo hemos mencionado antes. El índice de rendimiento logístico, ¿vale? Aquí os dice que es una clasificación que tiene en cuenta distintos factores, como la puntualidad de los envíos, la eficiencia del despacho aduanero, ¿vale? Bueno, pues es bastante interesante, porque si nos estamos encontrando, por ejemplo, en el caso de México, aquí parece que está un poquito más bajo, pero si nos encontramos con un país en el que este tipo de índice pues es muy bajo, pues tenemos que asumir que a nivel legislativo, a nivel aduanero, a nivel de lo que sea, pues hay alguna barrera que tenemos que informarnos bien y ver cómo superarla antes de empezar a vender en ese país, ¿vale? Los métodos de pago, esto os decía, a mí me parece súper interesante, ¿vale? Para que veáis aquí una comparativa de los distintos países. Bueno, en España, como veis,
Las transferencias bancarias, bueno, pues se usa un 13% más o menos. En Estados Unidos, como decía, muy bajo, un 6%. Aquí, sobre todo, tarjetas. Bueno, en todos los países más o menos podemos ver que ese dato es muy parecido. El tema del contrarreembolso también lo utilizamos más en España, pero, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos prácticamente no se utiliza. En cambio, el tema del, bueno, el monedero electrónico en este caso parece que está bastante equilibrado, y tarjetas prepago u otro tipo de medios, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Esta información me parece muy interesante de cara a vender a través de una tienda online, ¿vale? Venga, perfil online, las búsquedas. Aquí va a estar toda la información orientada, digamos, al tema de Google Ads, ¿no? Las búsquedas que ya hemos visto antes según las categorías, ¿vale? Las pujas, ya lo hemos visto antes también. Los usuarios de Internet que tenemos activos en cada país, ¿vale? Bueno, pues es un dato que da la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿vale? Este es de 2018, o sea que esto habrá cambiado un poquito, ¿vale? Y los usuarios de iOS y Android, lo que os decía antes, el tema de aplicaciones, pues esto es interesante. Fijaos, en España, tener una aplicación de Android pues nos asegura un mercado muchísimo mayor, cerca del 80% prácticamente del mercado. Al final el móvil son aplicaciones Android, pero en el momento que nos vamos a Estados Unidos está mucho más equilibrado. De hecho, está a favor de iOS. O sea, hay más dispositivos al final iOS que Android. Entonces, esto es vital, porque podemos tener nuestra aplicación que funciona estupendamente aquí, queremos internacionalizarnos, lanzarla afuera, y resulta que en ese mercado no es lo mismo. Evidentemente, cuando estamos hablando de Estados Unidos, al final es una población tan grande que un 40%, un 50% o un 45%, pues sigue siendo un mercado potencial enorme, pero bueno, tenemos que estudiarlo, ¿vale? En Reino Unido exactamente igual, pasa más o menos como en Estados Unidos, que está mucho más equilibrado, ¿no? Incluso en este caso Android un poquito más, pero prácticamente 50-50, ¿no? Bueno, pues esta información a mí me parece muy interesante si ya tenéis la aplicación en marcha o si la estáis desarrollando y la vais a lanzar. Y es una de las bazas que vais a utilizar en la internacionalización, ¿vale? Comportamiento de compra, lo mismo. Me parece una información muy interesante. Desgraciadamente esta está un poquito desactualizada, ¿vale? Aquí estamos viendo que es de 2016, esto lo da con Superbarometer, ¿vale? Y aquí lo que nos está diciendo es el desglose de la búsqueda de información sobre productos por dispositivo. Y aquí, bueno, pues lo que estamos viendo es si buscamos más desde ordenador, si otro dispositivo, si un teléfono móvil, ¿vale? Bueno, pues me parece muy interesante tener esta información aquí, ¿vale? Durante las fases de compra, lo mismo, cómo estamos utilizando Internet en cada fase de compra, ¿vale? Y aquí pues lo que podemos ver es si comparamos online, oye, pues no, lo que he hecho es buscar un poquito para inspirarme y tal, pero luego realmente solamente he hecho esa fase online y luego ya he comprado offline, en fin. Como decía antes, aquí perfiles de público distintos y es importante también tenerlos en cuenta, ¿vale? Una información también muy interesante, como podéis ver, para basar luego la estrategia de marketing, ¿no? Incluso a nivel semanal lo mismo, por dispositivo, pero ya a nivel semanal, para que veamos la frecuencia de compra, ¿vale? Que es interesante también, pero no es lo mismo un consumidor que está comprando semanalmente o que está comprando casi diariamente o varias veces al mes, que un consumidor que compra de forma esporádica. Entonces, al final también es interesante tener esta información, ¿vale? Y por último, el tema logístico, que como decía, pues se aplica ya más pues a temas de productos sobre todo, ¿no? En servicios, pues esto no tendría tanto interés, ¿no? Aquí datos más y menos actualizados, ¿vale? Inicialmente es un dato sobre el comercio transfronterizo, como pone aquí, ¿no? Un conjunto de datos recogidos sobre el tiempo, el coste total, excluidos los aranceles, ¿vale? 3 conjuntos de procedimientos que son el documental, el fronterizo y el transporte interno, ¿vale? Y lo que hacen da un índice, más o menos. Bueno, el tiempo de importación correspondiente al cumplimiento fronterizo, pues en este caso, fijaos, parece que en el caso de México, pues es una barrera bastante importante comparado con otros países, ¿vale? Se parece que el proceso burocrático por detrás es muchísimo más denso y por tanto es una barrera mucho más importante. En el caso, por ejemplo, de la exportación, pues en este caso, en Reino Unido, fijaos que está también ahí en 24 horas, bueno, simplemente, ¿vale? Que tengáis en cuenta que está ahí por intentar ofreceros una perspectiva mayor de la herramienta y no detenerme en estos datos, ¿no? Bueno, costes de importación, exportación, en fin, lo que os mencionaba antes, ¿vale? Evidentemente aquí, dependiendo de vuestro caso, le sacaréis más partido o menos partido a esta información o a otra, ¿vale? De la que hemos podido ver. Pero bueno, esto es la información relativa a países, ¿vale? Lo que hemos visto, cómo se comportan, qué datos nos da. Luego, como os decía, tenemos una siguiente fase dentro de la herramienta en la que ya vamos a poder empezar a planificar operaciones. Aquí tenéis distintos apartados, ¿vale? Esto es un resumen, digamos, y luego podéis ver temas de localización, por opciones de pago, selección de personal, logística, atención al cliente, aspectos legales. Bueno, aquí ya lo que nos va a empezar a ofrecer Market Finder son recursos para nuestra campaña de marketing. Entonces, ¿qué recursos nos ofrece? Pues guías
tutoriales, artículos, casos de éxito. Fijaos, por ejemplo, yo he pinchado en localización, ¿vale? Entonces dice información valiosa, consejos, guías para impulsar tu negocio a nuevos mercados internacionales. Bueno, pues aquí tiene una partida que es un poquito de información, por ejemplo, un artículo, oye, cómo probar e implementar la versión localizada en las compras. Es una estrategia de local, de expansión internacional. Cómo expandir el negocio a nuevos mercados. Esta es la guía que os ponía antes, ¿vale? Una de las que yo he visto que me parece más completa. Si seguís bajando, fijaos, cómo localizar el contenido de tu empresa. Oye, pues una guía para ofrecer aplicaciones en diferentes monedas. Cómo puedes transformar tu aplicación, en este caso de Android, ¿vale? Para que puedas ofrecer distintas monedas dentro de la aplicación. Cómo preparar una marca para localizar los contenidos, o sea, para que esos contenidos estén enfocados al mercado al que te vas a dirigir. Bueno, ya veis, son distintas guías, ¿vale? Cómo internacional el sitio web y aplicaciones, también muy interesante, ¿vale? Esto es lo mismo que os ponía antes también en la presentación, ¿vale? Bueno, adapta tu presencia, en fin, ¿vale? Aquí tenéis casos de éxito, por ejemplo, descubre cómo otras empresas localizan su contenido. Bueno, pues a mí los casos de éxito la verdad es que me parecen bastante interesantes, ¿vale? Creo que no en todos los casos, pero sí que hay muchas situaciones en las que vais a poder encontrar alguna empresa que se asemeje a lo que vosotros estáis haciendo, al proyecto que tenéis entre manos, a la empresa, a vuestro negocio, y podéis encontrar aquí, pues, oye, gente que lo ha hecho ya y que ha utilizado esto, ha utilizado aquello, qué estrategia ha seguido. No son, evidentemente, casos de éxito excesivamente profundo, nos van a contar la fórmula de la Coca-Cola, pero, oye, como ejemplo me parece que es bastante interesante y vais a ver que hay empresas de distintos sectores, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cada apartado de esto, dentro de planificar operaciones, os va a mostrar casos de esto. Opciones de pago, que es otro de los apartados para planificar operaciones, lo mismo, ¿vale? Vais a encontrar guías, vais a ver que algunas guías están en varios apartados, ¿vale? Porque tiene sentido, al final se relacionan con distintos segmentos, entonces vais a ver que en algunos casos os la encontráis en dos sitios, pero por ejemplo, oye, pues una guía de los consumidores utilizan cada vez más los pagos móviles, ¿no? Pues esta es una guía que os ayuda a implementar el pago móvil dentro de vuestro negocio, ¿no? Cómo sacar el máximo provecho de los mercados de exportación con sistemas de pago internacionales, lo mismo, ¿vale? Seguís bajando. Cómo conocer las opciones de pago de los clientes, ¿vale? Algunos casos de éxito, fijaos, este ya está, este lo hemos visto también antes, o sea, estaba también en el apartado anterior, pero bueno, sigue siempre la misma mecánica la herramienta, ¿vale? Todo esto con los distintos apartados, ¿vale? Y luego, el último bloque, digamos, sin contar el de COVID, sería el de promoción. Y aquí ya sí que está orientando directamente a esas herramientas, ¿vale? Para que podáis poner en marcha la estrategia de marketing internacional. Por ejemplo, pincho, esto de nuevo viene a ser un resumen, la visión general, estrategias de marketing internacionales. Estrategias de marketing internacionales. Lo mismo, vais a encontrar guías, vais a encontrar artículos, pero paso de esto, voy bajando, bueno, algunas las hemos visto ya, que salen en otros apartados, pero aquí, aparte también de los casos de éxito, aquí estos son, por ejemplo, nuevos y demás, os ofrece ya servicios y herramientas útiles, ¿vale? Es decir, aquí ya lo que os está diciendo es, vale, ya tenéis los recursos, tenéis las guías, tenéis la información que necesitáis, estas son las herramientas que tenemos para ayudaros a ponerlo en marcha, ¿vale? Y aquí ya os empieza a conectar con todo ese ecosistema de Google en el que veis, pues bueno, aquí por ejemplo tenéis los insights, que son temas de ideas, de inspiración, ¿vale? Con datos también de Google. Google Trends, que es la herramienta que os comentaba antes, ¿vale? No nos va a dar tiempo a poder verlo, además ya la vimos el otro día, pero bueno, lo que os comentaba para poder analizar o comparar, mejor dicho, tendencias de búsqueda con distintas palabras clave. Tenéis, por ejemplo, Material Design, que está enfocado a temas de adaptación de aplicaciones móviles, G Suite, que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis, ¿no? Que es son herramientas de negocio que ofrece Google también. Bueno, las encuestas de Google, las campañas de shopping de Google, o sea, ya entramos en temas de herramientas de publicidad, ¿vale? En cada uno de estos apartados, bueno, pues os va a mostrar, por ejemplo, medición de rendimiento, pues os va a mostrar, aparte de esos recursos que vais a encontrar al principio, bajando al pie, ¿vale? Os vais a encontrar con distintas herramientas. En este caso, pues, bueno, vuelve a dar temas de insight, pero por ejemplo, Analytics para Firebase, ¿vale? O Google Analytics, Google Academy, incluso para poder hacer algo de formación con Google en distintas herramientas suyas. Bueno, pues os va a conectar con las distintas herramientas, ¿vale? Pincho en una más simplemente porque lo veáis, pero publicidad de búsqueda, pues aquí os va a conectar, ¿vale? Los recursos característicos para este área y ahora ya, pues bueno, Google Marketing Platform, ¿vale? O el planificador de palabras clave. Es decir, aquí os va a llevar ya directamente a hacer la planificación de palabras clave para esa campaña de publicidad digital que vais a poner en marcha con una herramienta de Google o con otra herramienta, pero al final vais a utilizar Google Ads, ¿vale? Y aquí os conecta con las distintas herramientas, ¿vale? Bueno, siento si he ido un poquito rápido ahora al final, pero porque quería por lo menos verlo y quiero mostraros brevemente, me parece interesante, entonces mostraros un poquito más de lo de Grow My Store y
y de benchmarking que también os mostraba para que veáis algunas capturas. Entonces, como veis al final esto, una vez que habéis analizado los mercados y ya os habéis detenido tranquilamente a ver toda esa comparativa de datos que tenéis aquí en la pestaña Analizar el mercado, aquí lo que tenéis son agrupaciones de recursos por distinto, tanto en planificador de operaciones como en promocionar tu empresa, agrupación de recursos y de guías y de tutoriales y demás por distintos sectores, por distintas áreas, y luego esa conexión con las herramientas. O sea que, como os decía al principio del todo, más que una herramienta en sí mismo, que bueno, lo es por lo que hace, pero más que es una plataforma que al final lo que lo engloba es información, análisis y recursos y herramientas, ¿vale? Para poder ponerlo en marcha. Vuelvo un momentito a la presentación. Vamos a dejar de compartir aquí y voy a intentar mostraros en unos minutos muy rápidamente lo que os decía de Benchmark y de Grow My Store, ¿vale? Creo porque me parece que son herramientas complementarias a Market Finder que también os van a aportar mucha información. Entonces aquí lo que he hecho son algunas capturas simplemente para poder mostraros lo que os vais a encontrar cuando accedéis a la herramienta, ¿vale? No os muestro la herramienta directamente porque, bueno, hay datos a lo mejor que son confidenciales de la empresa que puedes analizar y demás, pero sobre todo porque, bueno, es más cómodo verlo simplemente en una captura y ganamos tiempo, ¿no? En el caso de Grow My Store, que es la primera que os he comentado, que os he dicho, Grow My Store lo que hace es, le decís vuestra tienda online y os hace un análisis que tardan 2-3 horas más o menos mandároslos por correo, y en ese análisis os empieza a decir cosas que tenéis implementadas, cosas que no, y qué podéis hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, fijaos, una vez que recibís el informe, entiendo que estáis viendo el informe, estáis viendo, vamos, entiendo que sí, ¿no? Que estáis viendo de nuevo la presentación, sí, vale, está todo bien puesto. Vale. Este es el informe que os va a mostrar. Una vez que habéis pasado, ya digo, con esas 2-3 horitas más o menos que los que tarda después de darle vuestra web, os llega un enlace, y el enlace al correo, cuando pincháis, esto es lo que vais a ver, ¿vale? Está dividiendo ese informe en estos apartados, en información de los productos, información sobre la tienda, personalización, compra sin contratiempo, distribución flexible, servicio de atención al cliente, seguridad y móviles, ¿vale? Cada uno de esos apartados vais a encontrar algunos bloques. Por ejemplo, dentro de información de los productos veis estos 4, ¿vale? Os está diciendo bloque de detalles de productos, reseñas o puntuaciones, búsqueda de productos, precios de productos. Y lo que hace la herramienta por detrás es, se ha metido en vuestra web, ha analizado lo que hay y hay cosas que está detectando y cosas que no, ¿vale? Puede que haya cosas que os diga que no tenéis y que en realidad sí tenéis. Eso es porque a lo mejor la herramienta no lo está detectando de forma muy clara, entonces, bueno, habría que echar. Pero la verdad es que es bastante fiable. O sea, yo he hecho algunos análisis con algunas web, bueno, que he analizado web de terceros, que no tengo ninguna relación, o web de clientes y demás, y la verdad es que acierta bastante y me parece muy interesante. Fijaos, por ejemplo, en este caso, en una tienda del sector de alimentación, ¿vale? Y, bueno, es una tienda online y dice detalle de producto. Oye, pues no está mal tus productos. O sea, esa parte la ha localizado. Reseñas, puntuaciones. No hemos podido encontrar fácilmente puntuaciones ni reseñas, ¿vale? O sea, dentro de la tienda online no ha incorporado un apartado dentro de cada ficha de productos que muestre reseñas de productos. La herramienta lo localiza y te dice, esto deberías pensártelo, ¿vale? Búsqueda de productos, oye, pues si se encuentran bien o no se encuentran bien. Los precios, ¿vale? Perfecto, están bien integrados. De cada uno de estos apartados, solamente lo he hecho solamente con este, ¿vale? Con el primero. Pero de cada uno de estos apartados, si pincháis en esos bloques, os va a mostrar una página como esta. Y aquí os dice, vale, fíjate, los detalles de los productos, lo tienes bien puesto, ¿vale? No está mal, tus productos se muestran, se describen con claridad y te dice el 76% de las tiendas de tu sector aprueba esta parte de informe. Es decir, ya no solamente te analiza la web, sino que te empieza a decir cómo están, de forma muy superficial, pero te empieza a decir cómo están el resto de webs del sector, ¿no? Y ahora te empieza a dar una serie de datos. Cada uno de estos botoncitos que veis aquí, este botoncito azul, el verde, son estadísticas, ¿vale? Bueno, esto quizás como curiosidad, porque sí que es verdad que estos datos, pues bueno, sí que son de estudios de ellos, pero claro, esos estudios de ellos hay que ver dónde están hechos, si están hechos en tu país, si no están hechos en tu país. Entonces, no, a lo mejor no se asocia al mercado al que os vais a dirigir, ¿vale? Pero bueno, como está interesante por lo menos saberlo. En cada uno de esos botones, como digo, os va a dar una estadística, os va a dar un dato que es interesante tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, el 28% de los compradores online de estas categorías, de la categoría de alimentación, ha tenido problemas relacionados con la información sobre el producto. Es decir, que hay ciertas tiendas que no muestran una información clara, o lo típico, ¿no? Venden el producto de un fabricante y copian la descripción del fabricante, que no está pensada a lo mejor para vender online, sino que está copiada de un dossier que tienes tú, que eres el distribuidor y tal, pero que no está pensado, pues encuentran problemas, ¿no?
es simplemente, como digo, un dato por tener un poquito de información, pero de cada una de esas categorías anteriores, ¿vale? Si pincháis en cada uno de esos apartados, como digo, os va a aparecer una página donde va a dar más información. En temas de información sobre la tienda, pues mira, horarios de apertura, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, pues esta web que está analizada, pues parece que nos mostraba claramente el horario de apertura, las indicaciones para llegar a la tienda, geolocalización, ¿vale? Te va analizando distintas partidas. Personalización, si tienes cuentas personalizadas, o sea, si el usuario se puede conectar y personalizar su cuenta o su perfil de usuario dentro de esta tienda, si hay listas de favoritos, ¿vale? Que es una cosa que también parece que, sobre todo para clientes fieles, ¿vale? Esto para un cliente ocasional no, pero para clientes que os compran habitualmente, disponer de una lista donde pueden añadir ciertos productos que a lo mejor no los van a comprar ahora, pero los tienen en esa lista y a lo mejor luego la comparten, por ejemplo, y una cosa que hago, ¿no? De cara a lo mejor pues a unos cumpleaños o a los reyes o a cualquier cosa de estas, pues tengo una lista creada a lo mejor en Amazon donde voy poniendo cosas que me gustan, así lo típico, ¿no? Alguien te tiene que hacer un regalo, pues un familiar, tu pareja, oye, pues sabe que tiene una lista ahí que es pública y ahí ve cosas que me gustan, no se tiene que comer la cabeza. Pues esto en las tiendas parece que funciona bastante bien, ¿vale? Compra sin contratiempo, pues si puedes recoger en tienda, pues te dice, mira, en este caso de esta web analizada, pues la opción de recogida en tienda no está incorporada y resulta muy cómoda para ciertos clientes tener la opción de comprarlo, irse a la tienda a recogerlo, ¿vale? Porque les coge cerca, por el motivo que sea. Bueno, en fin, no me voy a entretener tampoco mucho más por mostraros la otra herramienta y por poder pasar a responder las preguntas, las dudas que tengáis, pero fijaos, es muy interesante, yo os recomiendo de verdad que le echéis un ojo, que probéis, que analicéis vuestra tienda online, porque una información muy simple y, oye, hay algunas cosas que a lo mejor podéis incorporar fácilmente, que por lo que sea no habíais tenido en cuenta y que las podéis incorporar, ¿va? A nivel de seguridad, simplemente el tema del HTTPS, es decir, navegación segura en la web, o los móviles, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, pues no está bien optimizado para móviles y demás, ¿vale? Bueno, ya veis, es un informe bastante completito, gratuito completamente, ¿vale? Que os llega, como digo, al correo en 2 o 3 horitas y os va a mostrar bastante información sobre vuestro comercio online, ¿no? Y luego está el Digital Maturity Benchmark, ¿vale? Que, como decía, hacía con Boston Consulting Group, que esto ya es más avanzado, ¿vale? Como decía antes, esto es una encuesta que vais a tener que rellenar, aparte de indicarle vuestros sitios, que van a ser 20-30 minutitos. Algunas preguntas son densas, ¿vale? O sea, que desde estas que te quedas y dices, bueno, no sé qué responder. Entonces, por eso digo que no es para negocios incipientes, es para negocios que ya tienen por detrás ciertos procesos de automatización, que utilizan los CRM a un nivel un poquito más avanzado, que tienen coordinados los departamentos de marketing con venta, con atención al cliente, ¿vale? No necesariamente tenéis que tenerlo, lo que quiero decir es que las preguntas van también muchas veces por ahí. Aquí os va a analizar 6 apartados: atribución, recursos y anuncios, acceso, audiencia, automatización y organización, ¿vale? Y en cada uno de esos apartados, bueno, pues os va a dar un poquito de información de si vuestro estado es incipiente, si ya está consolidado, si es emergente, si demás. Os va a dar una pequeña grado de posición en función del sector, ¿no? Y ahora os va a dar información, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de atribución, ¿no? Pues te dice si la atribución se hace bien, se podrá medir y asignar con precisión el valor que tiene cada uno de los puntos de contacto de los consumidores, responder de información necesaria, tal. Y en tu caso, según el informe que se ha rellenado, pues estamos en un área incipiente, con un 0,6 de 4, ¿vale? O sea que es un área muy baja. Recursos y anuncios, ¿vale? En este caso, pues está en una posición emergente, un 1,5 sobre 4. En fin, según las respuestas que hayas ido dando al cuestionario, te facilita esta información y te ofrece además recursos, ¿vale? Esto no aparece aquí en la captura, pero te ofrece recursos para mejorar esa posición y pasar al siguiente nivel, ¿no? Si estás en incipiente en emergente, si estás en emergente, ¿vale? Para ir pasando de nivel y mejorar esos procesos, ¿vale? Tema de acceso, por ejemplo, pues una vez que seas capaz de identificar las audiencias, ¿vale? Deberás llegar, en fin. Ya digo, a mí este tipo de informe, este tipo de estudios, no se los recomiendo a cualquier empresa. Creo que no tiene sentido si estás en una fase muy inicial, porque prácticamente te va a salir que todo es incipiente y que no tienes que mejorar todo. Pero para empresas que ya tengan, como decía, algo automatizado, que tengan una buena conexión entre departamentos, en donde midan, no digo perfectamente, pero donde midan algo, pues cómo están funcionando las campañas digitales, cómo están funcionando las campañas físicas, que crucen esos datos, que trabajen con bases de datos segmentadas de sus clientes. A esas empresas sí les puede dar bastante información, ¿vale? Bueno, el tema de automatización también de procesos, ¿vale? Sobre todo pues temas de email marketing, por ejemplo. Si tenéis ya segmentados a los clientes dentro de vuestra tienda online,
y esa información está bien segmentada. Podéis establecer correos automáticos para determinados segmentos de clientes que le llegan, por ejemplo, pues para temas de la última vez que compraste, hace tiempo que no te vemos por aquí, o hoy es tu cumpleaños, lo típico, ¿no? Ese tipo de automatizaciones que funcionan bastante bien en el marketing digital y que al final requieren un conocimiento, ¿no? y un trabajo previo de esa empresa, ¿no? Temas de organización. Bueno, no me quiero detener mucho más porque ya nos hemos ido de tiempo, pero os quería por lo menos poder mostrar estas pantallas, ¿vale? Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Si os parece, he visto que habéis hecho algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, entonces antes de terminar voy a abrir el apartado y voy a intentar responderos a lo que me preguntáis por aquí. A ver, José Antonio, buenas tardes. Lanzo una pregunta, por si hubiera datos objetivos y reales. ¿Se puede saber el incremento de volumen de negocio utilizando estas herramientas? ¿En qué tanto por ciento? Y la última, utilizando estas herramientas, ¿en qué volumen podemos internacionalizar nuestro producto? A ver, José Antonio, la herramienta, la información que te da, como hemos visto cuando ya me he metido para que podáis ver las distintas gráficas y demás, es limitada. Es decir, evidentemente, como decía al principio, utilizar solamente esta herramienta para internacionalizar o utilizar solamente esta herramienta para elegir un mercado, a ver, en aquellos casos en los que la empresa es muy pequeña, tiene recursos muy limitados, pues dice, bueno, pues mejor que, y al final quiere abrir mercados sí o sí, y se va a lanzar hacia una campaña de publicidad, pues hombre, en esa situación, pues mejor que hacerlo sin haber visto nada, evidentemente es, ¿vale? Saber el incremento del volumen de negocio, no sé si te refieres exactamente al incremento propio. La herramienta no mide vuestro volumen de negocio, o sea, la herramienta no te va a decir a ti exactamente cómo está funcionando, no se trata de eso, no es una herramienta de medición interna, no, lo único que está haciendo es analizar ciertos mercados y darte información de esos mercados para saber cómo son y para saber cómo orientar tu estrategia de marketing, pero realmente tú no vas a poder analizar nada con esa herramienta. Para eso ya tendrás que utilizar otras herramientas como puede ser Google Analytics, ¿vale? Con herramientas internas que tú puedas tener CRM y tal y conectar unas con otras. Pero Google Market Finder no se orienta por ahí, ¿vale? Entonces, ¿en qué volumen puedes internacionalizar tu negocio? Que es la pregunta también que hacía con esto. Pues es difícil de decirte, ¿no? Yo pienso que al final es información accesible, nos puede dar información bastante interesante para comenzar, pero evidentemente si tenéis recursos lo ideal sería que esta información de base la podáis complementar, bueno, con una información más profunda ya de aquello que realmente no conocéis o de aquello que la herramienta no os ofrece con tanta profundidad, ¿vale? Esa sería un poquito para lo que yo lo recomendaría. Francisco Javier, lamentablemente tengo que dejar. ¿Es posible tener acceso a una grabación de la conferencia? Sí, Francisco, bueno, si se ha ido me temo que ya no le podré responder, pero bueno, que sepáis todos que el webinar se está grabando y que se va a subir a la plataforma de CEA y la presentación también, ¿vale? O sea que vais a tener los dos recursos, los vais a tener en el mismo enlace, si no recuerdo mal, que habéis utilizado para inscribiros. Entonces, si lo tenéis por ahí, el enlace que utilizasteis para inscribiros y tal, desde ahí mismo se va a colgar, ¿vale? Florencio, ¿es posible vender productos de afiliación en mercados de otros países, por ejemplo, México, Estados Unidos? Sí, es posible. Lo que ocurre es que, vuelvo a lo mismo, Market Finder como tal no hace eso. Lo que hace es analizar pues, las búsquedas, el perfil de usuario, el comportamiento de compra, desde qué dispositivo, esa información que hemos visto, nos facilita el recurso y luego ya tendremos que utilizar herramientas como puede ser una Google AdSense, por ejemplo, para poner publicidad o Google Ads o cualquier otra herramienta de marketing de afiliación que utilicéis, ¿vale? Pero en este caso, como decía, lo que va a hacer Market Finder es, primero, daros información, permitiros comparar mercados y posteriormente facilitaros recursos y facilitaros herramientas. Y a raíz de ahí ya lanzaros con ellas, ¿vale? O sea que sí me interesa mucho que tengáis en cuenta, sobre todo los que habréis conectado un poquito más tarde, que tengáis en cuenta que es una plataforma que lo que hace es contener, agrupar y distribuir información, recursos y herramientas, pero como tal no hace Google Market Finder, no hace marketing. Google Market Finder no permite montar una campaña de ads, de Google Ads, de publicidad digital, ni hacer una estrategia de posicionamiento. Lo que facilita es toda esa información que necesitáis para luego elegir las herramientas adecuadas, ¿vale?
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. De todas formas, lo que os decía al principio, tenéis mi perfil de LinkedIn también, lo vais a tener en la presentación cuando se suba. Y si no me buscáis por el nombre, Fernando de los Ríos, cualquier duda que podáis tener, que os hayáis quedado, si os puedo ayudar a solucionarla posteriormente, una vez terminado el webinar, por mi parte no hay ningún problema. Entonces me tenéis a vuestra disposición. Y nada, espero que os haya resultado interesante. Me gustaría haber tenido más tiempo para ver algunas cosillas. Veis también que me enrollo bastante, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Y en cualquier caso, estoy seguro también de que CEA está abierta a que le hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia. Si hay alguna rama concreta que os interesa más o alguna herramienta de las que hemos visto, alguna área de las que hemos visto, como puede ser la de Grow My Store o cualquier otra, pues estoy seguro de que aceptarán sugerencias, con lo cual os animo a poneros en contacto con CEA o con Miguel y que, bueno, si os interesa algo en concreto se lo propongáis y por nuestra parte encantado siempre de facilitaros la información que os pueda servir más, que al final de lo que se trata. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido y nada, no, me despido ya y nos vemos en el próximo. Muchas Gracias, gracias. Fernando, ha sido muy interesante. Ya Miguel. pues, estoy aquí oculto, pero estoy. Perfecto. Que nada, pues ya queda colgado en la web, como tú mismo has dicho. Y bueno, seguimos teniendo actividades, sigan viendo continuamente nuestra página web o como ya están dadas de alta, le irán llegando. Nada, agradeceros a todos por el tiempo que habéis dedicado hoy a estar con nosotros. Nada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.